Música, maestro. Hola youtuberos, aquí Streamer. Hoy haremos una visita al zoo, pues está repleto de nuevos animales que tenéis que conocer, gracias al mod de Mo Critters. Así que antes que nada, voy a comprarle un ticket para el zoo a este simpático aldeano. ¿Cómo? ¿10 esmeraldas para entrar al zoo? ¡Vaya precios! Pues ya me diréis cómo hago el vídeo ahora, porque no tengo tantas esmeraldas, ya me gustaría. Bueno, creo que tendremos que dejar la visita al zoo y el análisis del mod para otro día. A no ser... Bueno, esperad un momento. ¿Hola? ¿Hola? Sí, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes prestarme un par de tus esmeraldas del caos? Tú que tienes muchas. Sí, pero tráelas de las verdes. Este juego creo que no admite de otros colores. Bueno, pues ya está. Todo solucionado, menos mal. No hay nada como tener buenos contactos. ¡Mirad! ¡Ahí viene! Gracias, Sonic. Bueno, pues después de este pequeño problemita ya estamos aquí, dentro del zoo. Lo primero que vamos a ver es la zona de los grandes felinos, distribuidos en distintos recintos, como ahora veréis. Aquí tenéis los primeros grandes felinos, nuestros amigos los tigres, o mejor debería decir nuestros enemigos. Estos, junto con los leones hembras, son con diferencia los felinos más peligrosos, puesto que siempre que os vean os atacarán sin excepción, a diferencia de los demás felinos, los cuales, según como les dé, puede que simplemente os ignoren y por tanto no os ataquen. A todos los grandes felinos les gusta mucho el pescado y la carne de cerdo cruda. Como veis, si les lanzáis filetes o pescados, no dudarán en comérselos para saciar su hambre y así evitarse el tener que cazar. Otra curiosidad es que, como os habréis fijado, hay tigres de distintos tamaños. Unos más grandes, los ejemplares adultos, y otros más pequeños, que son los adolescentes y las crías. Luego ya os explicaré con más detalle la domesticación de las crías, pero de momento hagamos una visita a los demás felinos. Esta es otra clase de tigre que añade este mod, el tigre albino o blanco, que se caracteriza por su falta de pigmentación naranja, como estáis viendo. Y poco más se puede decir, son muy parecidos a los anteriores, aunque su aparición es mucho menos frecuente, como es lógico. Y esta es la zona de los leones. Podéis ver aquí a los leones macho con sus melenas y a las hembras. Como ya os he dicho, estos animales en su hábitat natural, cuando estén hambrientos, no dudarán en atacar a sus presas. Y aquí una demostración. Están muy hambrientos. Hace una semana que el personal del zoo no los ha alimentado. Así que ya os podéis imaginar cuál va a ser el triste destino de este pobre venado. Bueno, después de estas imágenes tan fuertes, mejor que pasemos a la siguiente zona. Obviamente no podían faltar entre los grandes felinos los guepardos. Aquí están, que son muy parecidos a los tigres, aunque con manchas circulares. El siguiente recinto es el destinado al leopardo de las nieves, también conocido como Snow Leopard en inglés. Y no se trata de una versión del sistema operativo de Apple, que también podría ser, sino de este gran felino que estáis viendo aquí. Como su propio nombre indica, únicamente encontraréis a este gran felino en los biomas nevados. Y ya para ir acabando os tengo que presentar a la pantera negra, que como veis impone bastante con su oscuro pelaje, y como no a su hermana la pantera rosa.
Esta última no viene incluida en el mod, así que desde aquí aprovecho para pedir al autor del mod que lo tenga en cuenta para próximas versiones. Y más cosas sobre estos grandes felinos. Como os habréis fijado, he separado las distintas clases de felinos en distintas zonas. Y es que es una mala idea juntar felinos de distintas especies, ya que por lo general son bastante territorialistas y acaban atacándose unas especies con otras. Así que poco quedaría de este zoo para enseñar. Eso sí, nunca hay mal que por bien no venga. Los aldeanos no han perdido el tiempo y ya están organizando peleas ilegales entre estos grandes felinos. Round 1. Fight! Por último, os voy a explicar cómo va el adiestramiento de estos grandes felinos. Si queréis ser unos buenos domadores, ya sea de leones, tigres, guepardos o panteras, debéis empezar por craftear un medallón. El medallón se craftea simplemente usando 2 de piel y un lingote de oro, aunque hay un crafteo más caro que implica usar diamante. Pero como el medallón resultante es exactamente el mismo usando un crafteo u otro, mejor hacerlo de la primera manera, más económica. ¿Y cómo se usa este medallón? Bueno, lo primero que debéis tener en cuenta es que solo es posible domesticar a las crías. Con los adultos no hay nada que hacer. Cuando tengáis a una cría cerca, lanzadle comida, ya sea cerdo o pescado crudo, y a continuación ponerle el medallón. Con esto le podréis poner un nombre al animal y ya estará adiestrado. Si vais alimentando a estas crías, veréis que poco a poco van creciendo hasta hacerse adultas. Una vez adultos, además, os defenderán de otros mobs. Y por supuesto, no hay domador que se precie sin su látigo. El látigo puede craftearse, ya lo veis aquí, con un lingote, 3 de piel y 3 zarpas de gran felino que podréis conseguir matando a cualquiera de los grandes ejemplares que hemos visto. Con el látigo podréis imponer disciplina y orden, ya que vuestros animales al usarlo no se moverán del sitio. Podréis usarlo con clic derecho sobre vuestro animal doméstico para indicarle bien que se esté quieto o bien que se mueva, o bien lo podréis usar contra el suelo, lo que hará que todos los grandes felinos y también caballos que se encuentren a una distancia menor de 12 cubos permanezcan inmóviles. Y pasamos de los grandes a los pequeños felinos. Aquí los tenéis, ya que son una monada. Como veis, los hay de todos los colores. Pero antes de ir a conocerlos con mayor profundidad, si me lo permitís, hay algo que siempre he querido hacer. Música, maestro. Y después de este paréntesis musical, ya estoy enfrente de Villa Gatuna. Aquí dentro se encuentran todos los objetos necesarios para el confort del gato. ¡Acompañadme! ¡Vamos allá! Bien, pues ya estamos dentro, a punto para explicar todo lo necesario para cuidar bien a nuestros simpáticos amigos peludos, los gatitos. En las paredes de esta casa podéis ver ya colgados todos los objetos que necesitaréis para la perfecta crianza del gatito. Sí, puede que os parezcan muchos, pero os aseguro que poner un gato en vuestras vidas minecraftianas vale mucho la pena, ya lo veréis. Por norma general, los gatitos salvajes son bastante huidizos, así que el punto de partida es ganaros su confianza. ¿Cómo? Pues, como siempre, con la comida. Le tenéis que lanzar pescado cocido, y una vez se lo haya comido, le podréis poner el medallón y asignarle un nombre. A partir de este momento el gatito os pertenecerá.
Estos gatitos salvajes normalmente estarán hambrientos, así que lo primero que le tendréis que hacer es una cama en la que pueda descansar y alimentarse. El crafteo ya veis cómo es, lana en el centro, además la cama adoptará el color de la lana, bloques de madera y un lingote de hierro. Para después de haber comido también necesitará un cajón de arena para hacer sus necesidades, como todos. El crafteo es muy simple, se trata solo de arena rodeada de madera. Junto con esto es conveniente que tengáis bloques de arena para limpiar el cajón cuando el gato lo haya usado, porque evidentemente no lo va a limpiar él, así como un pico para quitar la cama y el cajón del suelo y devolverlo a vuestro inventario. Las camas de gato van equipadas con un plato para comida. Cuando el gato tenga hambre se sentará en la cama y vaciará el plato. El plato lo podéis rellenar con dos cosas, bien con comida para mascotas, que es una mezcla de pescado y carne de cerdo cruda, o bien con leche, que lógicamente a los gatos también les gusta mucho. Entre toda esta colección de artículos gatunos tampoco podrían faltar evidentemente los ovillos de lana. Cualquier gato se vuelve loco con uno de estos, y ya veis cómo se craftean con 4 de hilo colocados de esta manera. También es conveniente que tengáis este lazo correa para transportar a los gatos de un lugar a otro, que se craftea colocando el hilo de esta otra forma que veis, y que también puede usarse en grandes felinos. Si queréis que vuestros gatos tengan crías, debéis alimentarlos con pastel. ¿No lo sabíais? Es el perfecto afrodisíaco de los gatos, o al menos de los de Minecraft. En la pared os he colocado el crafteo del pastel, aunque supongo que a estas alturas todos lo conoceréis. Y finalmente el látigo, que tiene la misma utilidad que para los grandes felinos y cuyo crafteo ya hemos explicado antes. Bien, esto es todo lo que necesitaréis para cuidar de vuestros gatos, pero ya está bien de teoría. Pasemos a la práctica con este generador de gatos. ¡Ay, qué monada de gatito! Ahora mismo este es un gato silvestre o salvaje, así que ya sabéis, tendremos que poner en práctica la táctica del pescado y el medallón para domesticarlo. Como veis, al principio el gato no nos hace ni caso, pero si le lanzamos el pescado cocido, el gato se sentirá atraído. Poco a poco se va acercando hasta que se lo come. Y ahora es la nuestra, ahora ya le podemos poner el medallón con toda tranquilidad, clicando con el botón derecho del ratón sobre el gato. Y ahora le podemos poner un nombre, yo le voy a poner Nyan Cat, pecando de poco original. Estos gatos son un poco como un Tamagotchi, pueden expresar sus emociones y sentimientos a través de estos bocadillos que veis aquí, y nos indicarán pues si está contento, si está enfadado, si está hambriento, si está triste, etcétera, etcétera. Como veis, lo primero que nos pide es comida, así que vamos a ponerle su cama y un cajón de arena porque después de comer lo va a necesitar. Ahora llenamos el plato con un poco de comida y mirad qué cara de felicidad, de alegría que se le queda al gatito. De lo contrario, si no hacéis caso a sus peticiones, el gato se enfadará. Y creedme, no queréis sufrir la furia de un gato hambriento. Estos gatos son bastante juguetones. Si tenéis un ovillo de lana equipado en vuestra mano, despertaréis la curiosidad del gato y os seguirá, como estáis viendo ahora. Y si hacéis clic derecho con el ovillo equipado sobre él, pues se lo daréis al gato y este jugará con el ovillo hasta que se canse. Y es que no me digáis que aquí el autor del mundo se ha lucido. Estoy seguro que los amantes de los gatos vais a disfrutar mucho con esto. Los gatos, una vez domesticados, los podréis coger haciendo clic derecho sobre ellos y, como veis, se posarán en vuestra cabeza y los podréis transportar fácilmente de un lugar a otro. Luego solo tendréis que hacer de nuevo clic derecho para dejarlos en el suelo. Habrá ocasiones, cuando el gato esté enfadado, que no lo podréis coger de esta manera. Entonces os será muy útil el lazo para arrastrarlo de un lugar a otro. Es una forma un poco bestia de llevar un gato, pero ahí está. Os recomiendo que no lo transportéis durante mucho tiempo de esta manera, porque el gato, cuando lo soltéis, va a estar un poco enfadado quizás, y puede que os llevéis algún arañazo.
Luego también está el látigo, muy útil, que como veis, al igual que con las piedras, le podéis ordenar al gato que se siente o se levante. Y veis, ahora como el gato vuelve a estar hambriento, volverá a usar la cama, y como ha encontrado el plato de comida lleno, nos muestra en forma de emoticono que está muy contento y satisfecho. Y no sé si lo estaréis oyendo, pero me parece a mí que se está dando el gran festín. Y de nuevo, gatito lleno, gatito feliz, como veis en el emoticono. Y como veis, ha vaciado el plato de comida y ahora irá a usar su cajón de arena. Con esto conseguiremos un cajón de arena sucio, que tiene una utilidad, que es la de ahuyentar y despistar a los enemigos. La pestilente suciedad del cajón desorientará por completo a los enemigos y provocará que los zombies y esqueletos, en lugar de atacaros a vosotros, intenten destruir primero el cajón para librarse de los malos olores. Y además, ni los creepers se atreverán a explotar, por miedo a esparcir toda la suciedad. No está nada mal. La verdad, nunca hubiese imaginado que los enemigos de este juego fuesen tan escrupulosos. Cuando el cajón esté sucio, para que el gato lo pueda volver a usar, lo podremos limpiar añadiéndole arena nueva, siendo conveniente también volverle a poner comida en el plato. Así que conviene estar pendientes. ¿Quién dijo que cuidar un gatito fuese tarea fácil? Para que los gatos os hagan crías es necesario que primero los alimentéis con pastel. Digamos que es la forma de que se pongan golosones y tengan ganas de socializar entre ellos. Así que voy a sacar otro gato de la caja mágica. Para que lo veáis, usaré de nuevo la técnica del pescado y del medallón. Y, como soy muy original, le pondré de nombre esta vez Misifu. Así que vamos a darle taeta a los dos para que les salgan corazones de la cabeza y empiece el festín. Y este es el resultado. Empieza la orquesta de gruñidos. Y como veis, la futura madre nos indica que no se encuentra muy bien, así que irá a reposar a la cama hasta dar a luz. Que por cierto, estos gatos de Minecraft pueden parir hasta un máximo de 3 gatitos a la vez. Y mirad qué monada acaba de nacer. Por supuesto, el padre más dormido que un tronco ni se ha enterado. Es un gatito que ya tiene el medallón incluido, con instintos un poco suicidas, como podéis ver, y que poco a poco irá creciendo hasta volverse adulto. Venga, ven aquí, que no entra en mis planes cenar hoy de gato asado. Bueno, pues ya hemos llegado a la zona del zoo de los équidos. Los équidos son todo un grupo de animales que comprende caballos, asnos y cebras, así como en el caso de este mod, toda una serie de caballos un tanto peculiares y especiales, muy especiales, ya lo veréis. Entre todos suman en este mod un total de 44 équidos, nada más y nada menos, ¡wow! Así que no esperemos más y vayamos a conocer a estos simpáticos animales. Como este cartel indica, estos caballos que veis aquí son los de clase 1, y en efecto, hay varias clases de caballos, que van de la clase 1 hasta la 4. Los de clase 1 son los que os encontraréis de manera natural por los mundos de Minecraft. Estos se caracterizan sobre todo por ser de colores lisos, y si queréis un caballo de clase superior, lo único que tendréis que hacer es aparear a varios caballos de distintos colores. Luego ya lo veremos con más detalle. Pero como ya he dicho, no solo de caballos se componen los équidos. Aquí tenemos a nuestro querido asno, que apareándose con un caballo de cualquier clase que sea, dará lugar a la mula. Aquí la tenéis. Tanto el asno como la mula pueden ser equipados con un cofre para que puedan transportar objetos. Al ponerles el cofre nos aparecerá automáticamente una llave en el inventario para poder acceder a su contenido. Si la perdéis no os preocupéis, se puede craftear de nuevo. Aquí tenéis a la cebra, que también
puede aparearse con un caballo. Si bien tenéis que saber que la cebra no va a dejar adiestrarse tan fácilmente como los caballos. Para adiestrarla necesitaréis la ayuda de un caballo clase 4, como por ejemplo este. Y una vez adiestrada, si hacéis que se aparee con un caballo cualquiera, nacerá un cebroide. Este animal, que al igual que la mula es estéril y que no será muy útil para conseguir los caballos especiales. Así que ya sabéis, uno de vuestros objetivos será llegar hasta el cebroide, lo que no será tarea fácil, ya lo veréis. Pero bueno, antes que nada vamos a montarnos en una de estas preciosidades. Con clic derecho del ratón nos subiremos a él. ¿Veis? Ya lo estamos controlando. Estos caballos, como veis, pueden saltar hasta un máximo de 2 cubos de altura. No está mal. Y ahora ya, para bajarse del caballo se presiona la tecla F. Tenedlo en cuenta. Para poder montar en un caballo, como acabo de hacer yo, necesitamos ponerle antes una silla de montar. Y además es necesario que el caballo esté amaestrado, ya que si no, al intentar montarlo, os va a tirar unas cuantas veces al suelo. Y duele un poco. Lo mejor es conquistar a un caballo por su estómago, así que vamos a ver qué es lo que le gusta. A los caballos les gustan las manzanas, el trigo, las pilas de heno, aquí tenéis el crafteo, y los terrones de azúcar. Pero sobre todo por lo que se vuelven loquitos es por las manzanas. Una sola manzana bastará para amaestrar el caballo y poderle poner un nombre. Voy a sacar un caballo nuevo para que lo veáis. Le doy la manzana y como veis enseguida me aparece el cartel para poder ponerle un nombre. En cuanto al trigo y los terrones de azúcar, son sobre todo muy útiles para hacer crecer a las crías y que se conviertan rápidamente en adultas. Luego lo veréis. Por lo que respecta a las sillas de montar, hay de 2 tipos: las sillas normales de Minecraft, que todos conocemos, y las sillas crafteables que introduce este mod. Ambas os servirán por igual para montar en vuestros caballos. También aquí nos será muy útil el látigo para ordenar al caballo que se esté quieto o si estamos montando en él para que aumente de velocidad. Y por supuesto el lazo. Con el lazo, como ya habéis visto antes, podemos transportar animales y además si tenemos varios lazos podemos transportar varios de ellos a la vez, lo cual está muy bien para no tener que ir de uno en uno. Al igual que el jugador, los caballos, para que tengan protección extra, pueden ser equipados con una armadura, que además estéticamente les quedan estupendamente bien. Las podéis ver aquí ordenadas de menor a mayor protección. Esta es la de hierro, que se craftea formando una jota de lingotes y un cubo de lana negra en el centro. La de oro con una jota de lingotes de oro y lana roja en el centro. Y la de diamante con una jota de diamante y lana azul. Y hay además de estas una armadura de cristal con un crafteo distinto, pero que solo sirve para algunos caballos especiales. Así que vamos a ver qué otros caballos hay. Estos de aquí son los caballos hostiles, este en concreto el caballo zombie, que aparece por la noche, y este esqueleto es el mismo caballo zombie al cabo de un par de horas de habérsele desprendido la piel. Estos caballos hostiles, que nos irán apareciendo salvajemente por la naturaleza de Minecraft, no se pueden amaestrar de ninguna manera. Así que lo único que podemos hacer es matarlos como haríamos con cualquier otro enemigo del juego, y si hay suerte conseguiremos su corazón, que nos servirá para hacer esencias. Esta que veis aquí es la receta para hacer la esencia de los no muertos, que se craftea con carne de zombie, un corazón de caballo no muerto y un frasco. Con esta esencia podréis convertir a cualquier caballo de cualquier clase que sea en un no muerto, ahora lo veréis. Este caballo especial creado por nosotros, a diferencia de los salvajes, sí que ya es domesticable y como veis podemos montarnos en él sin ningún problema. A los que tengáis un personaje malvado os irá que ni pintar un caballo como este. Y para los caballos que veis a partir de aquí, para poder crearlos con las esencias que ahora veréis, necesitaremos sí o sí un cebroide. Pero antes de explicar el proceso de creación, vayamos a conocer un poquito más a estos caballos especiales.
Este es un Nightmare, un caballo pesadilla que os podéis encontrar por el Nether y que, como ya os he dicho, en su estado salvaje son indomables. La única opción que tendréis ante estos caballos es la de matarlos para obtener su corazón de fuego, que juntándolo con un frasco y con fuego, como estáis viendo aquí, os dará la esencia de fuego. Supongo que los más avispados ya se estarán preguntando al ver este crafteo: ¿y cómo demonios consigo fuego en modo supervivencia? Bueno, pues que no cunda el pánico, porque el autor del mod ha pensado evidentemente en esto y ha añadido algunas criaturas como las ratas del Nether y el ogro de fuego, que al morir puede que nos dejen este ítem de fuego para poder craftear estas recetas sin problemas. Y esto de aquí es un caballo murciélago, un caballo hostil volador que podréis encontrar por la noche y sobre todo por las cuevas. Este tampoco puede amaestrarse estando en estado salvaje y al matarlo puede que nos dé su corazón oscuro, el cual si lo combinamos con un frasco y una perla de Ender nos servirá para obtener la esencia de la oscuridad. Estas esencias, a diferencia de la de los no muertos, no pueden ser consumidas por los caballos normales, solo tendrán efectos si se la damos a un cebroide. Luego veremos con más detalle en qué consisten esos efectos. Y mezclando estas tres esencias que hemos visto, obtendremos una esencia de luz. Ya veremos también después para qué sirve. Y seguimos con más équidos especiales, en este caso amistosos. Os presento al unicornio, mirad qué preciosidad, el Pegaso blanco y el Pegaso negro, que al igual que su hermano el murciélago son caballos voladores, aunque un poco más veloces. Aquí tenéis al caballo fantasmal, y es que si matáis a uno de estos caballos especiales estando amaestrados, hay una pequeña posibilidad de que os aparezca su fantasma. Y estos son los caballos típicos de fantasía de cuento de hadas, que son fruto del apareamiento entre un unicornio y un Pegaso blanco. Estos caballos al nacer siempre serán de color blanco, pero curiosamente los podréis teñir con cualquier colorante del juego. Eso sí, una vez los hayáis teñido, ya no será posible cambiarles el color, tenedlo en cuenta. Estos son a grandes rasgos todos los équidos. Como ya os he dicho, para poder usar las esencias de luz, oscuridad y fuego, así como para conseguir caballos especiales adiestrados, necesitaremos un cebroide. Es un équido que da mucho juego, como veis, así que vamos a ver cómo podemos conseguir uno. Para conseguir nuestro cebroide necesitamos, como ya os he dicho, que una cebra adiestrada se aparee con un caballo, cualquiera que sea su clase. El problema, porque no todo iba a ser tan fácil, es que estas cebras no pueden adiestrarse tan fácilmente como los caballos. Como veis, si le ofrezco una manzana, la cebra no nos hace ni caso, pasa de nosotros. Así que, para poder adiestrar a una cebra y conseguir que ésta se aparee, debemos tener un caballo de clase 4 y ofrecerle la manzana mientras estemos montados en el caballo. Como veis, si me acerco a ella con el caballo, entonces ya sí que me acepta la manzana y ya podremos domesticarla. Y ahora ya sí que podríamos aparear a nuestra cebra adiestrada con el caballo y obtener nuestro tan ansiado cebroide. Y entonces la siguiente cuestión es cómo podemos conseguir un caballo de clase 4 si estos no aparecen de forma natural por los mundos de Minecraft. Bueno, para ello deberéis entender primero cómo funciona el sistema de reproducción entre caballos y sus distintas clases. Vayamos a verlo. Para entender el sistema de reproducción de los caballos, lo mejor es echar un ojo a esta cuadrícula, que como veis contiene todas las combinaciones posibles. Para que lo entendáis y hacerlo fácil, podemos decir que la primera línea en horizontal son los posibles padres y la primera línea en vertical son las madres. Y todos los demás caballos que aparecen en esta cuadrícula son el producto fruto de esta combinación entre padres y madres. El sistema creo que es fácil de entender. Como veis, si el padre y la madre son blancos, el resultado será un caballo blanco. En cambio, si el padre es negro y la madre es blanca, el resultado será este caballo gris que veis aquí. También fijaos como cada caballo tiene un numerito que indica su número de clase, o mejor dicho, para entenderlo mejor, su generación.
Así que si vamos a la primera fila en horizontal, la de los padres, vemos que los 5 primeros caballos son de primera generación, los 4 siguientes son de segunda generación, los 3 siguientes de tercera generación y los 2 últimos de cuarta generación. Cada generación implica haber pasado previamente por todas las generaciones anteriores. Es decir, para tener un caballo de cuarta generación es necesario que antes haya existido un caballo de tercera generación y antes que este uno de segunda generación y antes que todos estos uno de primera. Por lo tanto, y de acuerdo con lo que os he explicado, si el objetivo es tener un caballo de clase 4 o de cuarta generación, necesitamos antes a un caballo de su anterior generación, de clase 3. Así que vamos a ver entre los padres de clase 3 qué combinación nos daría un hijo de cuarta generación. Y aquí he encontrado uno, ¿lo veis? Esta especie de caballo que parece una vaca o una cebra. Para conseguirlo necesitamos que se aparee este caballo de clase 3, el que tiene manchas marrones y blancas, con el caballo negro de clase 1. ¿Lo veis? El caballo negro, al ser de primera generación, es fácil de conseguir, ya que, como sabéis, los caballos de clase 1 spawnean sin necesidad de nuestra intervención por el mapeado de Minecraft, a diferencia de los de rango superior, como es el caso de este clase 3 y que por lo tanto tendremos que crear nosotros mismos. Así que, al igual que hemos hecho antes, nos moveremos una generación hacia atrás para ver entre los padres de clase 2 qué combinación nos daría como resultado el caballo que estamos buscando. Y aquí está, ya lo hemos encontrado y como vemos, para conseguir este caballo necesitamos que se aparee el caballo de clase 2 con el caballo marrón de clase 1. Y ahora, para saber cómo se crea este caballo de segunda generación, los pasos son exactamente los mismos. Vamos a la parte de los padres de primera generación y comprobamos cuál es la combinación que nos llevará hasta este caballo. Y que, como ya estáis viendo, se trata de un cruce entre un caballo blanco y un caballo negro con manchas blancas. Ahora que ya sabemos todos los pasos y todas las uniones necesarias para llegar a este caballo de clase 4, vamos a ponerlo en práctica para acabar de entenderlo todo mucho mejor. Lo único que hay que hacer es todo lo que hemos visto, pero al revés, es decir, empezaremos por la primera generación para llegar hasta la cuarta. Paseando por aquí me he encontrado con estos 2 caballos de primera generación que me irán perfectos para conseguir el caballo que queremos. Ya los he adiestrado dándoles manzanas y ahora lo que hay que hacer para que empiece el proceso de apareamiento es darles sopa de setas o bien darles calabazas. Sí, ya sé que normalmente cuando uno da calabazas es que rechaza a alguien, pero curiosamente entre los caballos parece que las calabazas tienen justo el efecto contrario. Además, tenéis que tener en cuenta 2 normas para que las parejas de caballos puedan tener crías. La primera es que los caballos no estén separados uno del otro más de 4 cubos de distancia, y la segunda es intimidad. No puede haber otros caballos fisgoneando en un radio de 8 bloques de distancia. Si cumplís con todo esto, veréis que de los caballos empezarán a emanar corazones, señal de que empieza el proceso reproductivo. Es un proceso bastante lento, de varios minutos. El autor del mod habla de medio día de Minecraft. Así que paciencia, la cría de caballo tardará un tiempo en aparecer. Así que si os parece bien, para no estar aquí contemplando varios minutos a los caballos haciendo sus cosillas, iré avanzando esta parte del vídeo. Bueno, acaba de nacer la cría, ya está maestrada, pero si le damos una manzana podremos ponerle un nombre. Lo siguiente es hacerla crecer hasta que llegue a la edad adulta. Para ello le daremos trigo o terrones de azúcar, y ya veréis cómo así enseguida crece, ahora lo comprobaréis. ¿Veis? Es como hinchar un globo. Una vez el caballo sea adulto, podremos montarnos en él con una silla de montar o hacer que se aparee con otro caballo para tener más crías. Por lo tanto, de acuerdo con la cuadrícula, si ahora este caballo de clase 2 se aparea con este otro caballo de clase 1, tendremos este otro caballo de clase 3 que veis aquí. Y por último, este caballo de clase 3, si se aparea con el caballo negro de clase 1,
tendremos el caballo vaca de clase 4. Y como ya sabéis, con el caballo de clase 4 ya podremos adiestrar a nuestra cebra y conseguir así que se aparee con un caballo. Y ya tendremos por fin a nuestro tan ansiado cebroide. ¡Al fin! ¡Enhorabuena! Y por cierto, una simpática curiosidad en cuanto a las cebras que casi se me olvida comentar es que a estas les gusta mucho la música. Si le dais un disco de música se lo van a comer, literalmente. A cambio os devolverán, y no quiero saber cómo, un cebradisco. Si lo reproducís en la caja de música cerca de ellas, se pondrán a bailar. Un bonito espectáculo que no os podéis perder. Bueno, y ahora con el cebroide y unas cuantas esencias va a empezar la diversión. Si le damos una esencia de fuego, el cebroide se convertirá en un caballo pesadilla maestrado. Estos caballos tienen dos cualidades, y es su resistencia al fuego y una habilidad especial que se activa al usar el látigo estando montados en ellos, y que consiste en dejar un rastro de fuego por allí donde pasen, quemándolo todo y sembrando el caos. Si ahora le aplicáis una esencia de luz a este caballo pesadilla adiestrado, se convertirá en nada más y nada menos que un unicornio. La habilidad especial del unicornio es la de embestir a los enemigos con su cuerno si usamos el látigo mientras vamos montados encima de él. Pero también podemos aplicar al cebroide una esencia de oscuridad, y entonces se convertirá en un caballo murciélago adiestrado. Estos son capaces de volar y, de hecho, si le aplicamos una esencia de luz mientras sobrevuele las nubes, se convertirá en un Pegaso. Y si a este Pegaso blanco, mientras esté sobrevolando las nubes, le aplicamos una esencia de oscuridad, se transformará en un Pegaso negro. El Pegaso negro es un poco más lento que el blanco, pero a cambio es resistente al fuego, y el espacio en su inventario, si lo equipamos con un cofre, es el doble que el de su hermano blanco. Y una vez tengáis el unicornio y el Pegaso blanco, podréis hacer que se apareen aplicando a ambos esencia de luz. El resultado será este caballo fantasioso propio de los cuentos de hadas, desapareciendo y sacrificándose durante el proceso ambos padres. Como veis, este caballo de hadas es el más complicado de conseguir, no puede ser acelerado su crecimiento con comida, por lo que tendremos que esperar a que crezca de forma natural para podernos montar en él. Y además, como ya he dicho antes, podemos tunear a nuestro caballo coloreándolo con cualquiera de los múltiples tintes que hay en Minecraft. Por último, solo me queda explicar en cuanto a los caballos que hay una serie de amuletos que, al igual que una Pokéball con un Pokémon, nos servirán para transportar a los caballos de un lugar a otro. Hay 4 amuletos: el amuleto de los cielos para transportar a los Pegasos, el amuleto de fantasía para transportar a los caballos de hadas, el amuleto fantasmal para transportar a los caballos fantasma y el amuleto de huesos para transportar a los caballos esqueleto. Como veis, los 4 amuletos se craftean con 4 pepitas de oro formando una cruz, y luego los 2 primeros con fuego y los 2 últimos con huesos en las esquinas. Luego lo que cambia en cada uno de ellos es el ingrediente del centro. Así como veis, el amuleto del cielo necesita un diamante, el amuleto de fantasía un cuerno de unicornio que se obtiene matando unicornios, como es lógico, el amuleto fantasmal con una lágrima de Ghast y el amuleto de huesos con una perla de Ender. Una vez tengáis cargado el amuleto con vuestro caballo, lo podréis liberar con clic derecho. Y hasta aquí la sección de los caballos, que ya está bien de hablar de ellos. Quedan muchos más animales, así que vamos a pasar página y conocer a las siguientes criaturas del zoo. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Y tras este momentazo musical, damos paso a la zona de los elefantes. Aquí la tenéis. ¡Vamos allá! Aquí ya podéis ver a los 2 tipos de elefantes que hay, el africano y el asiático. Como veis, el elefante africano es un poco más grande que el asiático, y además se distingue porque su piel es un poco más rugosa y de tonos más claros.
Mientras que el asiático, que es este otro de aquí, es un poco más pequeño que el africano y además la textura de su piel es un poco más suave y oscura, como podéis ver. Me imagino que quien más quien menos habrá visto algún documental o película sobre la India donde aparecen aquellos grandes elefantes embellecidos con todo tipo de ornamentos y básicamente está la diferencia entre uno y otro, que al elefante asiático lo podremos tunear con toda una serie de ornamentos de que no dispone el elefante africano. Al matar a uno de estos elefantes conseguiremos su piel, que como veis es de tono más oscuro que la normal de Minecraft, que nos servirá para craftear algunos objetos que después veremos, así como un set completo de armadura. Voy a probarme el modelito a ver cómo me queda. Y así es como me queda puesto. ¿Os gusta? Bueno, seguimos. Y aquí están las crías de elefante, que como veis son muy pequeñitas, pero que poco a poco irán creciendo hasta hacerse tan grandes como los ejemplares adultos que hemos visto antes. Tenéis que saber que únicamente pueden amaestrarse las crías, no los adultos. Así que cuando os encontréis con alguna cría, si le dais 10 terrones de azúcar o 5 unidades de tarta, esta quedará maestrada. Además, una vez amaestrado, si vuestro elefante estuviese mal herido, le podréis dar patata cocida, pan o pilas de trigo para que recupere su salud. Así que para que lo veáis, vamos a domesticar esta cría y para ello le daremos 10 terrones de azúcar. Y como veis, el elefante, muy agradecido, pues viene a decirnos: si tú me alimentas, yo estoy contigo, y nos pregunta a través de esta ventana de texto qué nombre le queremos poner. Y como veis, el elefante ya nos aparece perfectamente identificado con su nombre y su indicador de vida. Si luego le queréis cambiar el nombre, lo podéis hacer con el medallón o simplemente con un libro, haciendo clic derecho sobre él. A partir de aquí tendremos que esperar a que el elefante crezca y se haga adulto para poder ponerle una silla de montar, y ya os aviso que es un proceso bastante lento de bastantes minutos, así que tened paciencia. Una vez el elefante sea adulto, le podréis poner este arnés, que os servirá para montaros en él y para añadirle otros accesorios, y que como veis estos dos adultos ya lo llevan equipado. El crafteo del arnés es este que estáis viendo aquí. Una vez le hayáis puesto el arnés, si os queréis montar en él, lo único que tenéis que hacer es agacharos cerca del elefante. Y como veréis, al cabo de pocos segundos, el elefante también se agachará para dejaros subir a su lomo, lo que podréis hacer clicando con el botón derecho del ratón sobre él. Una vez montados en el elefante, lo podremos dirigir con las teclas al igual que los caballos, y siendo bastante curioso que el elefante, al igual que el caballo, es capaz de saltar hasta 2 cubos de altura. Y no lo olvidéis, cuando vayáis montados en cualquier animal de este mod, si os queréis bajar de él, no empecéis a tocar teclas a lo loco, es con la tecla F. A este arnés básico, como veis, le podréis añadir un set de cofres para transportar cosas, y tanto le podréis poner 1 como 2 a ambos lados del elefante para aumentar el espacio del inventario. Al montar el set de cofres en el elefante, os aparecerá automáticamente en vuestro inventario una llave para poder acceder a su contenido, al igual que pasaba con los caballos. Este set de cofres se craftea como estáis viendo aquí, con piel de elefante en el centro, 2 de lana y 2 cofres. Bueno, y llegamos ahora a la sección de chapa y pintura de los elefantes. Los amantes del tuning disfrutarán de tener un elefante asiático. Y es que si sois los afortunados poseedores de un elefante asiático, lo podréis convertir en una de estas bellezas. Esta ornamentación se craftea así como estáis viendo aquí y se añade al arnés básico. Pero la cosa no acaba aquí, no señor, ¿qué sería del auténtico elefante indio sin su trono característico? Y es que junto al arnés y a su ornamentación básica le podréis añadir un trono para sentiros el rey de los elefantes. Y que como habéis visto, se craftea con 4 palos y lana de colores. Bueno, voy a subirme a él, no me perdería por nada esta experiencia. Pero no solo para el transporte sirven estos elefantes, sino también para algo más divertido, destruir cosas. Y es que si les ponéis estos refuerzos en sus colmillos, serán capaces de destruir todo lo que esté a su paso. Hay 3 tipos de refuerzos, los he ordenado de menor a mayor efectividad. Y
son el de madera, el de hierro y el de diamante. Como veis, todos se craftean con un lazo en el centro y una especie de L con el material que deseéis, madera, lingotes o diamante. Bien, no sé vosotros, pero yo me estoy muriendo de ganas de poner a prueba esta destructora elefantil, a ver de qué es capaz. ¡Wow! Como veis, con los colmillos de diamante se lo carga todo, incluso bloques de piedra. Y recordad, por cierto, que si luego le queréis quitar los refuerzos, lo tendréis que hacer haciendo clic derecho sobre el elefante mientras sostenéis un pico con vuestra mano. Bueno, yo voy a aprovechar la fuerza destructora de este elefante para escaparme un momento del zoo y llegar así a las zonas polares, donde conoceréis a sus hermanos los mamuts. ¡Vamos a verlos! ¡Adiós, hasta ahora! Y después de este largo viaje en elefante, ya hemos llegado a la parte polar del zoo, donde podremos encontrar a los mamuts así como a los osos polares, que solo spawnean en los biomas nevados. Como veis, hay dos clases de mamut, el woolly mamut, que es el mamut lanudo, que tiene todo su cuerpo cubierto de pelo, y los chongwa mamut, con menos pelo y por lo tanto más parecidos a los elefantes. Prácticamente todo lo explicado para los elefantes es aplicable a los mamuts, así que los podréis domesticar de la misma forma que he explicado antes para los elefantes, así como ponerles una arnés para montaros en ellos y unos cuantos set de cofres. La especialidad del mamut es que puede destruir los bloques de manera más eficiente que el elefante si le ponéis un refuerzo en sus colmillos. Y que además el mamut de Songwa es capaz de transportar a 2 jugadores a la vez si lo equipáis con esta plataforma que veis aquí. Bueno, ya que estamos aquí, aprovecharemos para hacer una visita también a los osos polares. Estos osos tienen distintas animaciones, como sentarse o estar de pie. ¿No os parecen una monada de ositos? ¿Os parecen simpáticos? Pues que no os engañe su aspecto, la verdad es que son muy agresivos. Os intentarán atacar en cuanto os vean. Así que cuanto más lejos, mejor. Hacedme caso. Sí. Y de vuelta al zoo, a un clima más caluroso, aprovecho para presentaros a los demás integrantes de la familia de osos. Estaré aquí en la zona del oso pardo y el oso negro, vayamos a verlos. A diferencia del oso polar, que es un mob agresivo, estos otros son simplemente neutrales. Ya sabéis, vive y deja vivir. Si no les hacéis nada, ellos tampoco os harán nada. Todos los osos, incluyendo al polar, si los matáis os darán piel del mismo tipo que la de los elefantes. ¿Lo veis? Y ahora os tengo que presentar al oso con diferencia más adorable de todos. El oso panda. Es todo amor. El oso panda es pasivo, nunca os atacará y además es el único oso amaestrable. Y ya os podéis imaginar cómo, dándole caña de azúcar. Si se la dais, con clic derecho sobre el oso mientras tenéis la caña equipada en vuestra mano, os aparecerá automáticamente la ventana para ponerle el nombre, y con esto ya lo tendréis amaestrado, así de fácil. Además, lo podréis llevar de un lugar a otro con el lazo, incluso mientras esté sentado arrastrándolo. A este le pesa el culo. Y ahora nos toca hablar de las aves, concretamente del ave más grande y más pesada de todas con diferencia, el avestruz. Los avestruces en la vida real pueden llegar a los 3 metros de altura y llegar a pesar más de 150 kilos. ¡Caray con el pollo! Parece mentira. Estos avestruces, aunque parezca que no, nos van a dar mucho que hablar. Así que no perdamos más tiempo y ¡vamos allá! Las avestruces las podéis encontrar en las planicies y en los desiertos. Aquí podéis ver las distintas clases que hay. Estos primeros de plumas negras son los machos, estas otras son las hembras, y estos de plumas blancas pues evidentemente son los avestruces albinos.
Los albinos son muy difíciles de conseguir, hay una probabilidad muy pequeña de que de un huevo nazca un avestruz albino. Conseguir uno es básicamente cuestión de suerte y de paciencia. La ventaja de los albinos es que son más veloces que los negros macho y a la vez estos son más veloces que las hembras. Bueno, vamos a ver los recursos que podéis conseguir con un avestruz. Estos son carne de avestruz si matáis a uno de ellos o huevos si dejáis que se apareen. La carne cruda de avestruz es tóxica como la de los pollos, pero la podéis cocinar en un horno y entonces os restaurará 3 unidades de hambre. Además, con los huevos de avestruz, al igual que con los huevos de las demás criaturas que introduce este mod, e incluso con los huevos de gallina, os podréis hacer una tortilla si metéis el huevo en el horno, que os restaurará 2 unidades de hambre. Supongo que os preguntaréis cómo podéis conseguir los huevos. Para ello solo tenéis que buscar por el mapeado de Minecraft avestruces que hayan spawneado naturalmente y conseguir que un macho y una hembra estén cerca uno del otro durante al menos un corto periodo de tiempo. Si lo hacéis, pronto aparecerá en el suelo un huevo de avestruz. Ahora, lo único que tenéis que hacer es coger el huevo y huir por patas, si no os queréis llevar unos cuantos picotazos, porque como os podéis imaginar, a los padres no les hará mucha gracia eso de que os llevéis a su hijo. Ahora que el huevo ya es vuestro, si queréis que nazca una avestruz doméstica, lo único que tenéis que hacer es dejarlo en el suelo con clic derecho y darle calor con una antorcha. Ahora solo tenéis que esperar unos cuantos segundos para que el huevo eclosione. Como veis, el Minecraft os lo avisará con un mensaje. Sobre todo, y muy importante, cuando el huevo se abra, vosotros tenéis que estar cerca de él. Porque si no, la criatura que nazca no estará adiestrada, será una criatura salvaje y ya no habrá posibilidad de domesticarla. Las crías de avestruz tienen el género indeterminado, no sabremos si son machos o hembras hasta que se vuelvan adultas, momento en el cual cambiarán el color de sus plumas para reflejar el género al que pertenecen. El crecimiento de un avestruz es lento, aquí os dejo este trozo de vídeo acelerado para que podáis ver todo el proceso. Y ahora vamos a analizar cuál es el carácter y temperamento de estos avestruces. Tenéis que saber que mientras los machos son mobs neutrales, que si les golpeáis se volverán agresivos, las hembras son mobs pasivos. Si las golpeáis, lo único que harán es huir asustadas y poner en práctica la táctica del avestruz. Eso es, esconder la cabeza bajo tierra. Literalmente. Ahora os tengo que explicar un par de cosillas más que tenéis que saber sobre la cría y cuidado del avestruz. Si tenéis un avestruz domesticado, no está de más que tengáis un medallón o un libro para poder cambiarle el nombre en cualquier momento. Un lazo para poder llevar a los avestruces de un lugar a otro y un látigo que os servirá si vais montados en el avestruz para que vaya más deprisa durante un breve periodo de tiempo, al igual que pasa con los caballos. Además de servir para indicarle al avestruz que se esté quieto y no se mueva del sitio. Además, a vuestros avestruces domésticos les podéis poner un casco para que vayan protegidos y no se hagan daño. Como veis, los he ordenado aquí de menor a mayor protección, según el material de que esté hecho el casco, siendo el de menor protección el de piel y el que mayor protección ofrece el de diamante, evidentemente. Además del casco, podréis equipar al avestruz con un cofre, para que dispongan de un poco de inventario y así os puedan transportar vuestras pertenencias, lo que no está mal. Al igual que con los caballos y elefantes, al ponerles el cofre os aparecerá una llave en vuestro inventario para acceder a su contenido. En este palo que sale del cofre le podréis acoplar un cubo de lana para que el avestruz luzca esta banderita que veis aquí, y que además podréis cambiar de color a vuestro antojo en cuanto le acopléis un cubo de lana de distinto color. Y por supuesto también le podéis acoplar una sillita de montar para viajar montados en el avestruz, al igual que si fuese un caballo. Como veis, si mientras voy montado uso el látigo, el avestruz aumenta un poquito su velocidad. Entre las banderitas de colores, la sillita de montar y el látigo, ya lo estoy viendo. Menudas carreras de avestruces se pueden organizar en un servidor. Y por último ya os tengo que enseñar a las avestruces especiales. Si os creíais que las esencias eran de uso exclusivo de los caballos, ibais equivocados. También las podréis aplicar en vuestros avestruces amaestrados. Y este es el resultado.
Así, si a un avestruz le aplicáis esencia de fuego, se convertirá en un avestruz del Nether. También podéis conseguir esta avestruz si hacéis eclosionar un huevo de avestruz en el Nether. Y con la poción de oscuridad conseguiréis esta otra avestruz oscura. Ambas avestruces, tanto la del Nether como la oscura, tienen la habilidad de volar. Pero no os creáis que sea tan fácil, tiene su truco y su técnica. Necesitáis mantener un ritmo o un timing preciso al ir presionando la tecla espacio. Básicamente se trata de imitar el aleteo del ave con el espacio, así que no se puede presionar ni muy rápido ni muy lento. Con un poco de práctica estoy seguro que le cogeréis el truco y con un poco de suerte conseguiréis que vuestro avestruz llegue incluso a la altura de las nubes y más allá. Y aquí tenéis a las avestruces de dragón negra, que como veis son un perfecto cruce entre un avestruz y un dragón. Mirad qué cola. La técnica para hacer volar a estas otras avestruces es la misma que para las del Nether, así que no tenéis que ir presionando el espacio sin ton ni son, porque el avestruz se irá al suelo enseguida, sino que, como ya os he dicho, tenéis que encontrar el ritmo perfecto. Es muy divertido intentar volar con estas avestruces porque pondrá a prueba vuestra habilidad al teclado. Y esto hace que sea muy gratificante cuando consigues al fin volar con ella y dominarla. ¡Conseguido! ¡Logro desbloqueado! ¡Llegar a las nubes! Este de aquí es el avestruz zombie, que se consigue dándole a un avestruz esencia de no muerto. Si lo matáis obtendréis carne de zombie y por supuesto no podía faltar el avestruz unicornio, que se consigue, ya os lo podéis imaginar, dándole una esencia de luz. Y que se comporta igual que el caballo unicornio, con el cuernaco este puede atacar a las demás criaturas, y si lo matáis hay una probabilidad de que os deje su cuerno. Bien, después de haber conocido a los avestruces, pasemos a la zona de las demás aves, donde se encuentran sus hermanos menores, concretamente los pavos, los patos y los demás pajarillos. Vayamos a verlos. Como podéis ver, aquí están los pavos, y al matarlos conseguiréis su carne, y si la cocináis en el horno conseguiréis un delicioso pavo asado. Al fin los aldeanos podrán celebrar la Navidad como se debe, ya era hora. Supongo que os habrá llamado la atención esta gran plantación de melón y de calabaza. Y es que a estos pavos les encantan las semillas de estos dos frutos. Con las semillas de melón podréis domesticar inmediatamente a un pavo silvestre. ¿Veis? En cuanto se la doy, me aparece inmediatamente en la ventana para ponerle nombre al pavo. Mientras que con las semillas de calabaza podréis regenerar la salud de un pavo que se encuentre herido. Por ejemplo, intentándolo con este pavo que tiene complejo de saltamontes, como podéis ver, al darle las semillas, su indicador de vida se vuelve completamente verde. Y aquí al lado tenéis a sus colegas los patos. Realmente los patos no son más que gallinas con nueva textura y nuevos sonidos. Os he puesto en el recinto un par de gallinas entre los patos para que veáis que el modelo poligonal de ambos es exactamente el mismo y lo único que cambia es la textura. Pero bueno, está bien, hay que reconocer el mérito del autor, pues a pesar de aprovechar el mismo modelo poligonal, le han quedado unos patos bastante creíbles. Y poco más se puede decir de ellos, si los matáis os darán plumas y no pueden ser domesticados, a diferencia de los pavos, los cuales incluso los podéis sacar a pasear con el lazo, como si se trataran de una mascota. Bien, seguimos. Ahora tenéis que conocer a los distintos pajarillos que añade el mod. 6, concretamente, cada uno con su textura y sonidos distintos. Aquí están. Aquí os presento el loro. Aquí la paloma. El cuervo con su característico sonido de mal augurio. El cardenal.
el pinzón azul y el canario. Todos ellos contribuyen a hacer más agradable la atmósfera de este juego. Y es que no sé vosotros, pero yo al menos echaba en falta algún que otro pajarillo por estos cielos de Minecraft, que no todo iban a ser muy ciélagos. Bueno, vamos a la pajarería para ver cómo se pueden adiestrar estos pajarillos. Los pájaros en estado salvaje, como veis, son bastante asustadizos y huirán en cuanto os vean. Así que nos tendremos que ganar su confianza con las semillas de trigo. Si con la tecla Q lanzamos un par de semillas al suelo, como veis, todos los pajarillos vendrán a por ellas y se las comerán. Ahora solo hay que acercarnos hasta el pájaro que se haya comido las semillas y mientras tenemos las semillas equipadas en nuestra mano, hacemos clic derecho sobre él y ya nos aparecerá la ventana para ponerle el nombre a nuestro pájaro amaestrado. Ahora, una vez amaestrado, si hacemos clic derecho sobre él, el pájaro se posará sobre nuestra cabeza. Este amiguito, mientras lo llevemos así, nos evitará cualquier daño por caída. Ahora lo veréis cuando saltemos de esta gran altura. Caemos lenta y suavemente como una pluma, planeando por el aire hasta posarnos en el suelo. Puede que en Minecraft no haya la deltas, pero al menos tenemos el pájaro delta, como sustituto del mismo, que no está mal. Y es que tirarse de un acantilado con un pájaro en la cabeza y ver cómo planeas, tiene que ser una experiencia digna de contar. Solo podría ser en Minecraft. ¡Dejadme salir! ¡Ah! Como siempre, al igual que los demás animales domésticos, con el lazo también lo podréis llevar de un lugar a otro y además con el medallón o un libro le podréis cambiar el nombre por otro distinto. Bien, bienvenidos ahora a la zona de los reptiles. En esta zona se comprenden las serpientes, los dragones de Komodo, los cocodrilos, las tortugas, incluyendo a las tortugas ninja, ya lo veréis, así como a los dragones heráldicos, aquellos grandes dragones alados propios de la mitología medieval y que incluso disponen de una dimensión paralela. No os lo podéis perder, vamos allá. Vamos a empezar este tour con las serpientes. Hay 8 clases de serpientes, 6 de ellas de carácter agresivo y 2 de ellas que al ser pasivas son totalmente inofensivas. Las serpientes que son agresivas o hostiles entrarán en estado de alerta cuando os acerquéis a ellas. Entonces levantarán la cabeza y os avisarán con su particular silbido para que os alejéis de allí. Si decidís hacer caso a la serpiente y os alejáis de ella 3 bloques, la serpiente se calmará, pero en caso contrario se volverá agresiva y os atacará. Bueno, vamos a conocer ya las distintas clases de serpientes con más detalle. Este es el recinto de la cobra. Como veis, la cobra es una serpiente agresiva y venenosa que podéis encontrar en las planicies y en los bosques. Aquí las tenéis, son estas grandes serpientes y la verdad es que llama la atención el diseño de todas estas serpientes hechas con cubos pequeños, con todos sus detallitos, incluso la lengua y su boca con los dientes. Están muy bien. A las serpientes, en general, de cualquier clase que sean, les atraen mucho los animales pequeños, como los ratoncitos o los pájaros. Y si cogéis la presa y la lleváis en vuestras manos, como veis, atraeréis la atención de todas las serpientes que irán hacia vosotros. En cuanto soltéis la presa, todas irán a por ella y se la comerán. Tristemente, la naturaleza es así. Y aquí tenéis a la serpiente pitón, es una serpiente hostil y es la única entre las agresivas que no es venenosa. La podéis encontrar en el bioma de jungla y pantano y como veis está perfectamente adaptada al medio acuático, ya que en lugar de sumergirse es la única capaz de deslizarse sobre la superficie del agua. Es de las serpientes más grandes, voy a cogerla para que lo veáis mejor, y como veis es enorme, me cubre prácticamente todo el cuerpo. Miradla, qué larga es, aquí en el suelo lo podéis apreciar mejor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es todo este estruendo? Si casi ni se me oye. En fin, no era más que un hindú con prisa, sigamos con lo nuestro.
Ahora aquí tenemos a la serpiente verde, mucho más pequeña que la pitón, es agresiva y venenosa y es propia de las planicies y pantanos. La reconoceréis enseguida por su color verde lima que llama bastante la atención. Y la serpiente naranja, también agresiva y venenosa, y que se encuentra en el bioma de setas y en las planicies. Aquí las tenéis. Hola, hola serpientes, decidle hola a la cámara. Y luego la serpiente de coral, la agresiva y venenosa en planicies y bosques, que son estas serpientes pequeñas tan llamativas con sus colores rojos y negros, que hacen que sea una serpiente pues estéticamente bastante bonita. Y aquí está la famosa serpiente de cascabel, que todos conoceréis, que también es agresiva y venenosa y que es propia de los desiertos. Podéis ver aquí que incluso tiene su característico cascabel en el extremo de la cola y que les permite emitir un sonido cuando se sienten amenazadas. Y ahora llegamos a las dos serpientes de carácter pasivo que nunca os atacarán, incluso si vosotros las atacáis a ellas, no se volverán agresivas, sino que simplemente huirán. La primera de ellas es la llamada serpiente verde tímida en planicies, bosques y pantanos, aquí la tenéis, muy tranquilitas todas ellas. Y por último, la serpiente manchada, también pasiva y que es propia de los desiertos. Como veis, de cerca se pueden apreciar sus manchitas de colores, de ahí que tenga este nombre. Y ahora ya nos vamos a poner agresivos, vamos a hablar de la matanza de las serpientes. Cuando matéis a una de ellas, hay una posibilidad de que os dejen sus huevos. Concretamente os podrán dejar hasta 3 huevos. Y con el huevo, ya sabéis, os podréis hacer como viene siendo de costumbre una tortilla, o bien lo podéis hacer eclosionar si después de haberlo cogido y colocar en vuestro inventario, lo devolvéis al suelo con clic derecho cerca de una antorcha para que el huevo reciba calor y se abra. Y veis, al igual que con los avestruces, nos aparece el aviso de que el huevo eclosionará en breves momentos. Si no nos alejamos mucho de él cuando se abra, del huevo nacerá una serpiente adiestrada. Esta serpiente, aunque sea de por sí de carácter agresivo, no os atacará nunca al estar adiestrada, aunque vosotros la ataquéis primero. Al igual que los pájaros, también podréis recoger a las serpientes domesticadas con clic derecho y que, como veis, se enrollarán por vuestro cuerpo. Ahora aún es muy pequeña porque acaba de nacer, pero lentamente irá creciendo hasta hacerse tan grande como las que habéis visto antes. Con clic derecho soltáis a la serpiente y la dejáis en el suelo, y también podréis usar el lazo para llevarla de un lugar a otro. La ventaja del lazo, como ya he dicho antes, es que si tenéis varios podréis llevar a varios animales a la vez y no tener que ir de uno en uno. Además, si vuestra serpiente está herida, le podréis dar carne de rata cruda para que su indicador de vida vuelva a estar completamente en verde. Y como siempre ya sabéis, podréis usar el medallón o un libro para cambiarle el nombre. Bueno, y pasamos a los dragones de Komodo. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo, propio de Indonesia y que puede alcanzar los 3 metros de longitud y 70 kilos de peso. Uf, casi nada. Estos dragones en estado salvaje son agresivos y venenosos, no solo con vosotros, sino también con otras criaturas más pequeñas del juego, y los podéis encontrar por las planicies y los pantanos. Matando al dragón de Komodo podréis conseguir sus huevos. Al igual que con los huevos de los demás animales, tenéis 2 posibilidades. Haceros una tortillita de huevo de dragón de Komodo, o bien hacerlo eclosionar si lo ponéis cerca de una antorcha para que nazca un dragón de Komodo domesticado. Y al igual que con las demás criaturas domésticas, podréis usar el lazo, el medallón o un libro para cambiarle el nombre. Si está herido, darle carne de pavo o de rata cruda para curarlo. Y, lo más divertido de todo, ponerle una sillita para podernos montar en él. Es como ir en caballo, pero más bajos. Y sí, este también puede saltar 2 cubos de altura. ¡Vamos allá! A conocer el mundo en los lomos de un dragón. ¡Qué divertido! ¡Mira, mamá! ¡Voy montado en un dragón! Bueno, ya está bien de diversión. Vuelve a tu sitio, dragón.
gracias por el viaje. Y como siempre, para bajarnos con la tecla F. Ya veréis como después de tanto repetirlo, aún habrá alguien que no se habrá enterado. Además de huevos, cuando matéis a un dragón de Komodo, también os dejarán su piel. Se trata de piel de reptil con la que os podréis craftear un set completo de protección. Un momento que me tengo que probar cómo me sienta este modelito. Caray, parezco casi una tortuga ninja con esto. Bueno, después de esto ya va siendo hora de despedirse de los dragones de Komodo y empezar a hacer una visita a sus hermanos los cocodrilos. Vamos a ver qué nos cuentan estos. Aquí están los cocodrilos. Como os podréis imaginar, son agresivos y los podréis encontrar por los pantanos. Si los matáis, obtendréis la misma piel de reptil que os da el dragón de Komodo. Además, los cocodrilos son animales totalmente salvajes que no atienden a razones, así que siento aguar la fiesta a los que ya se estaban frotando las manos con la idea de tener un cocodrilo doméstico en casa. Sintiéndolo mucho, ya podéis ir cambiando de idea, pues no son domesticables. Y ahora entenderéis enseguida por qué. Me voy a poner en modo supervivencia para que veáis con vuestros propios ojos la agresividad extrema que muestran estos cocodrilos. Para ellos no soy más que un filete de carne al que convertir en carne picada. Bueno, y visto el éxito, mejor ir bien protegido esta vez, para que podáis apreciar con más detenimiento en qué consiste el ataque de estos feroces cocodrilos. Me voy a poner en supervivencia. Tengo miedo porque, como veréis, la protección de diamante lo único que hará es alargar nuestra agonía, nada más. Como veis, el cocodrilo viene teledirigido hacia mí como una flecha, dispuesto a morderme el culo y ya no soltarme. Una vez estemos en esta desventajosa posición, se hace un poco difícil golpear al cocodrilo. Tendremos que intentarlo varias veces para que nos suelte. Pero no termina aquí el ataque del cocodrilo, no os confiéis. Lo más seguro es que nos lleve hasta el agua para poner en práctica su demoledora técnica del túnel. Como veis, en el agua el cocodrilo nos puede zarandear como quiere, como si fuésemos un simple muñeco para él, hasta marearnos y dejarnos bien caos, como aquí. Sí. Bueno, y después de esta traumática experiencia con los cocodrilos, mejor pasemos a ver a otro grupo de reptiles mucho más pacíficos y simpáticos. Estoy hablando de las tortugas. Las tortugas son unos reptiles de carácter pasivo que podéis encontrar por los pantanos, y que, como veis, les gusta mucho el dulce, concretamente la caña de azúcar y el melón. Como veis, gracias a estos dulces, yo ya tengo a estas 3 tortugas domesticadas, y cuando se vuelven adultas, como podéis apreciar, su tamaño es bastante grande, son tortugas gigantes. Las tortugas domesticadas son bastante cariñosas, de hecho cuando os vean, irán enseguida hacia vosotros y os seguirán allí donde vayáis, ¿veis? Bueno, cuando son adultas no os negaré que no imponga un poco que 3 tortugas gigantes vayan directas hacia ti, pero no temáis, no son para nada agresivas. De hecho, a pesar de su tamaño, con clic derecho os la podréis colocar en la cabeza y transportarla fácilmente. O una de dos, o Steve es un forzudo, o estas tortugas pesan muy poco. Y como siempre, como veis, podréis usar también el lazo para sacarlas a pasear. Estas tortugas tienen una movilidad bastante reducida, por eso les he puesto una escalera aquí. Si la quito, como veis, son incapaces de subir este simple cubo para llegar hasta mí. Ahora os voy a enseñar cómo se domestica a una de estas tortugas. Aquí tenéis a una tortuga cualquiera, que os habéis encontrado paseando por el mapa de Minecraft. Y como veis, en estado salvaje es bastante asustadiza. Enseguida que nos acercamos a ella, se esconde dentro de su caparazón. Así que hay que ganarse su confianza de la misma forma que hemos hecho con los pájaros o con los gatos, lanzándole comida cerca de ellas. En este caso, la comida que les tenéis que dejar es melón o caña de azúcar. Os alejáis un poco para que la tortuga salga de su caparazón y, como veis, enseguida que se la come ya nos aparece el mensaje, el cartel, para poder ponerle un nombre, y entonces pues la tortuga ya estará domesticada.
y que, como ya os he dicho antes, al igual que sucede con los pájaros y con los conejos, la podéis colocar en vuestra cabeza con clic derecho. En cambio, haciendo clic derecho sobre una tortuga que no esté domesticada, lo que conseguiréis será darle la vuelta. De esta forma os será mucho más fácil matar a la tortuga en el caso de que esta sea vuestra intención, que no si golpeáis directamente sobre su caparazón. Matándola obtendréis su carne y junto con un cuenco os podréis hacer una exótica sopa de tortuga. Pero bueno, vamos a dejar de recrearnos en el sufrimiento de estas pobres tortugas que no nos han hecho nada y veamos algo más divertido como es la posibilidad de transformarlas en las mismísimas tortugas ninja. Y es que si a vuestra mascota tortuguil le ponéis el nombre de una tortuga ninja, esta se transformará en una de ellas. Aquí os presento a Leonardo con su katana, la cual podremos conseguir si le vencemos en un emocionante combate a muerte. Así que ya sabéis, el ganador se queda con el arma del vencido, como tiene que ser. Y aquí os presento, como su propio nombre indica, a Donatello con su Bo, ese bastón largo que se usa como arma en muchas de las artes marciales. Aquí tenéis a Rafael con su Sai, esa especie de tridente corto. Y aquí tenéis a Michelangelo con sus nunchakus. No olvidéis que a pesar de ser tortugas, son mutantes, son ninja, están bien armadas y además les gusta la pizza. Así que creo que solo un loco inconsciente se atrevería contra ellas. ¿O no? Y el último grupo de reptiles que nos toca visitar son los dragones heráldicos. Son estos grandes dragones alados típicos de la mitología medieval que podéis ver a mi espalda. Y lo primero que veremos son las distintas clases de dragones, aquí los tenéis. Este de aquí es el dragón heráldico de jungla, que como veis en inglés se llaman wyverns. Y este es el de sabana, el de arena y el de pantano. Estos 4 primeros, cuando los matéis, tienen una probabilidad de un 10% de que os dejen sus huevos. Y ya con un tamaño mucho mayor y mucho más imponente, aquí está el dragón heráldico madre. Cuidadito con este, es mucho más resistente que los anteriores, pero si lográis matarlo, hay una probabilidad de un 33% de que os deje sus huevos. Al igual que el cebroide, el dragón heráldico madre tiene mucho más juego que los anteriores, ya que puede tomarse las esencias y transformarse en otros dragones. Ya lo veréis. Ahora bien, estos dragones heráldicos no aparecen espontáneamente por el mundo principal de Minecraft, sino que tendréis que viajar a una dimensión paralela, a la madriguera de los dragones heráldicos, donde estos campan a sus anchas. Para ello necesitaremos esta varita de teletransportación, y que se craftea, como veis aquí, con un ojo de Ender, una llama flameante del Nether y con un cuerno de unicornio o una esencia de luz. Esta varita tiene 4 cargas, por lo que solo podréis hacer 2 viajes a esta dimensión. Se activa simplemente con clic derecho y, una vez hecho esto, automáticamente viajaréis a la dimensión de los dragones heráldicos. Esta dimensión consiste únicamente en una pequeña isla flotante, así que no os preocupéis que no os podéis perder. Y de lo que se trata es de matar aquí a unos cuantos dragones heráldicos, conseguir sus huevos y volver de nuevo a nuestra dimensión para hacerlos eclosionar. Como veis aquí, la hierba brilla en la oscuridad y además podéis conseguir nuevos tipos de bloques, como son un nuevo tipo de tronco con el que podéis conseguir esta nueva madera refinada de color verdoso, esta nueva piedra y esta nueva tierra, y que además os podéis llevar de aquí para usar de material de construcción en el mundo principal de Minecraft. Luego, una vez hayáis conseguido materiales y huevos de dragón suficientes, para volver a vuestro mundo es muy fácil, únicamente tenéis que usar con clic derecho vuestra varita sobre esta estructura de cuarzo que está en el centro de la isla. Y voilà, ya estamos de vuelta a casa en pocos segundos. Y ahora lo único que tenéis que hacer es provocar la eclosión de los huevos con una antorcha. Y de ellos, ya os lo podéis imaginar, nacerá la versión doméstica de estas grandes criaturas, y tendréis ya un dragón heráldico domesticado. Al dragón heráldico doméstico le podéis poner una montura de caballo,
de cualquier material, ya sea hierro, oro o diamante. Así como también un cofre para que puedan transportar cosas en su inventario y, como no, una silla de montar para poder viajar y volar en ellos. Como yo siempre digo aquello de caballo grande ande o no ande, voy a montarme en el más grandote de todos, en este, para que lo veáis, que me hace especial ilusión. ¡Wow! Como veis, parece mentira la gran velocidad a la que alcanza altura. Enseguida hemos llegado al nivel de las nubes. Así que ya sabéis, conseguid un dragón madre para ser el rey de los cielos. Como ya os he dicho, además al dragón madre le podréis dar esencias. Con una esencia de luz se transformará en un dragón heráldico de luz. Y por cierto, la esencia de luz también se la podéis dar a los demás dragones heráldicos vulgares que estén domesticados para que os den un huevo al instante. ¿Veis? Dándole esencia al dragón, por ejemplo, este de sabana, me acaba de dejar un huevo con el que podré tener crías de este dragón, del dragón de sabana. Bueno, volvemos a los dragones madre, que no hemos acabado con ellos. Con una esencia de oscuridad tendremos al dragón oscuro. Y con una esencia de no muerto, pues ya os lo podéis imaginar, tendréis la versión zombie de este dragón. Curiosamente, las esencias de fuego no tienen efecto en estos dragones, así que ya sabéis, no hace falta que la malgastéis. Y con esta rima nos vamos a los siguientes animales, vayamos a conocerlos. Son los animales acuáticos. Bien, ya hemos llegado a la sección de los animales acuáticos. Aquí no hay término medio, pues encontraremos toda clase de criaturas, desde los pequeños pececillos que caben en una pecera hasta los grandes tiburones. Vamos a verlos. Y hablando de peceras, aquí están. Estos son los pezqueñines, o como los llama el autor del mod, los Little Fish, el pez más pequeño de todos. Los Little Fish son los únicos que caben en una pecera, y sin duda resultará un elemento decorativo muy interesante para vuestras casas. Como veis, hay para elegir, hay en total 10 clases de Little Fish, cada uno con sus colores característicos. Después de los Little Fish vienen los Small Fish. No estoy hablando de bandas musicales, sino de peces. Estos peces, como su nombre indica, siguen siendo pequeños, pero a diferencia de los anteriores, estos no pueden meterse en una pecera. Hay 7 en total. Aquí os presento a la anchoa, al pez ángel, el pez abisal, que es aquel pez tan feo que vive en las profundidades marinas con una antena luminosa, el pez payaso, que era el protagonista de la película Buscando a Nemo. Muy buena película, por cierto. Este es el carpín o goldfish, el típico pez de colores anaranjados que se suele ver por los acuarios. Y hablando de Buscando a Nemo, aquí tenéis a su compañera de aventuras, Dory, el pez cirujano azul. Y por último, el pez mandarín, un pez que llama la atención por su vistosa combinación de colores. Y después de ver estos peces tan pequeños, ahora vienen los llamados peces medianos. Se trata de 3 peces cuyo destino suele estar en la cocina. Esto de aquí es el salmón. Estos sí que ya son señores peces y no lo de antes. Esto es el bacalao. Hola bacalao, ¿qué? ¿Nos saludas o es que quieres salir del acuario? Y esto de aquí es la lubina. Voy a meterme dentro del agua porque creo que vale la pena que la veáis de cerca. Mirad qué bien recreados que están estos peces. Y por supuesto, en esta cita de pescados no podían faltar las pirañas. Aquí las tenéis, estas son pirañas domésticas. Cuando se trate de pirañas salvajes no os recomiendo ir al agua tan tranquilamente como he hecho yo, porque como os podéis imaginar, las pirañas salvajes no es que sean la mejor compañía en el agua. De hecho son bastante agresivas y os atacarán sin piedad en cuanto se percaten de vuestra presencia. Bien, después de haber visto estos peces, os voy a enseñar los distintos objetos que os permitirán interactuar con ellos. Aquí tenéis la pecera, que se craftea colocando 7 de cristal de esta forma, formando una U. También es muy útil la red de pescar, que se craftea con 4 cuerdas
y 3 dientes de tiburón, colocándolos de esta forma que estáis viendo aquí. Esta red, como os podéis imaginar, os servirá para capturar todo tipo de peces y así poder amaestrarlos. Todo este tema del adiestramiento de peces lo veremos ahora en un momento con más detalle. Por supuesto, no podía faltar tampoco la caña de pescar. Todos los peces pueden pescarse con caña de pescar. Supongo que todos conoceréis el crafteo, pero por si acaso, por vuestra comodidad, os lo pongo aquí. Cuando un pez muera, obtendréis la carne de pescado cruda y además hay una probabilidad de que os deje también sus huevos. Aquí tenéis un huevo de Little Fish, que parece mentira que siendo peces tan pequeños pongan estos huevos tan grandes, pero ahí está. Si tenéis la suerte de que el pez al morir os deje sus huevos, ya sabéis que con el huevo podéis hacer 2 cosas. O una exótica tortilla de huevos de pescado, o bien hacerlo eclosionar para que del huevo nazca un pez doméstico. Para hacerlo eclosionar, en este caso no será poniéndolo al lado de una antorcha, sino simplemente dejándolo en el agua con clic derecho. Esta es una de las formas que tenéis de domesticar a los peces, pero hay más formas que ahora veremos. De momento esperemos que nazca este pez. El procedimiento es el de siempre, permaneced junto al huevo hasta que éste se abra y os aparezca la ventana para poder ponerle un nombre a vuestro pez. ¡Oh, mirad qué monada de pez que ha nacido! Otra forma de conseguir que un pez sea doméstico es obviamente metiéndolo en una pecera. Esta opción de amaestramiento se limita a los Little Fish, los 10 primeros peces que os he enseñado al principio, pues son los únicos que caben en una pecera. El procedimiento es fácil, una vez tengáis construida vuestra pecera, únicamente tenéis que llenarla de agua haciendo clic derecho con ella sobre cualquier bloque de agua. Una vez tengáis la pecera llena de agua, solo tenéis que hacer clic derecho sobre vuestra víctima para meterla en la pecera. Así que haciendo clic derecho con la pecera sobre este pezqueñín, tendré una pecera con un pez amarillo, como veis. Y luego, si con la pecera cargada hago clic en el agua, devolveré el pez al agua. Con la diferencia de que el pez que devuelvo al agua ya será un pez doméstico y por lo tanto, como veis, ya me aparece una ventana para poder ponerle el nombre. Además, las peceras pueden colocarse a modo de elemento decorativo en cualquier lugar. Las peceras se colocan y se pueden cambiar de sitio de la misma forma que las camas de gato. Así que con clic derecho dejáis la pecera en el suelo y si estando ya colocada hago clic derecho sobre ella, como veis me la coloco en la cabeza, no con la finalidad de ser un sombrero, aunque también estaría bien, sino para poder transportarla de un lugar a otro. Y luego hago clic derecho de nuevo para dejarla en el suelo. Finalmente, si una vez colocada la pecera queréis recogerla y devolverla a vuestro inventario, lo tendréis que hacer con un pico. Ya sabéis, al igual que con las camas de gato, con el pico equipado en vuestra mano, haced clic derecho sobre la pecera y esta volverá a vuestro inventario. Otra forma muy fácil de domesticar a los peces es capturándolos con la red de pesca. El sistema es muy fácil, una vez hayáis crafteado una red de pesca, simplemente tenéis que capturar el pez haciendo clic derecho sobre él mientras tenéis la red de pesca equipada en vuestra mano. Y a cambio obtendréis un ítem que es la red de pesca con el pez capturado. Y como veis, cuando devuelvo el pez al agua, al igual que sucede con la pecera, ya me aparece automáticamente el cartel para poder ponerle un nombre a nuestro pez doméstico. Además, la red, a diferencia de la pecera, tiene la ventaja de que podréis capturar con ella los peces de cualquier tamaño que sean, tanto los Little Fish, los más pequeños, hasta los peces medianos. Además, todos los peces pueden pescarse con una caña de pescar, lo cual es bastante más divertido que intentar cargarse los peces con violencia física. Ya sabéis cómo va, con clic derecho lanzáis el cebo y de nuevo, una vez hayan picado, con clic derecho recogéis el pez. No os podéis imaginar la satisfacción que da pescar uno de estos peces grandes. Y la verdad es que creo que esto puede dar mucho juego en los servidores. Si se organizaran torneos de pesca y tal,
Sería una actividad bastante divertida. Bueno, y ahora que ya más o menos entendéis el tema de los peces, vamos a conocer a sus hermanos mayores, los tiburones. Son muy agresivos. Van lentamente por el agua como quien no quiere la cosa, y en cuanto os detecten, se abalanzarán velozmente hacia vosotros para atacaros y morderos. Por suerte a estos ya los tengo domesticados, así que no hay peligro, porque un tiburón doméstico solo atacará a otras criaturas que no sean ni el jugador ni otros tiburones. Para conseguir un tiburón amaestrado, lo único que tenéis que hacer es matar un tiburón salvaje, con lo que conseguiréis los dientes de tiburón y con un poco de suerte, huevos de tiburón. Y del huevo de tiburón, al igual que pasa con los peces, si lo dejáis en el agua, nacerá un tiburón domesticado. Con los dientes de tiburón además podréis craftear varios objetos, como esta espada de tiburón, con dientes y palos, o un set completo de cota de malla. Esta armadura ofrece una protección similar a la de oro, pero a cambio tiene mayor durabilidad. Ahora vamos a conocer a las rayas. Las hay de dos tipos, las mantas, que son las más grandes, y las venenosas con púas, que son las que están aquí. Estas se suelen colocar en el suelo, en la parte baja del agua, y tenéis que tener cuidado con ellas, porque si las tocáis puede que os piquen y os envenenen. Son animales muy tranquilos que no os harán nada a no ser que vayáis a tocarlas y os piquen, y además podéis domesticarlas capturándolas con una red de pesca. Ya sabéis que la red de pesca además tiene una función parecida al lazo, ya que os permitirá transportar a vuestros peces de un lugar a otro e incluso sacarlos del agua sin que sufran el más mínimo daño mientras estén en la red. Sus hermanas mayores, como ya he dicho, son las mantas, que a diferencia de estas suelen encontrarse en los océanos. Son animales pasivos, por lo que nunca os atacarán, y para domesticarlas en este caso, la clave es intentar montarse encima de ellas. Pero tendréis que intentarlo un par de veces. Las mantas no os dejarán montar sobre ellas así como así y os arrojarán un par de veces. A fuerza de ir insistiendo, conseguiréis domar la manta y entonces ya os aparecerá el tan ansiado cartel para ponerle un nombre. Además, una vez domesticadas, ya podréis usar las redes de pesca sobre ellas y transportarlas de un lugar a otro donde queráis. Y por cierto, una curiosidad que os sirve para todos los animales es que cuando no sepáis con qué alimentos se regenera la salud de un animal, le podréis lanzar pociones de salud, que como veis también tienen efecto sobre vuestros animales domésticos. Y acabamos de llegar ahora al recinto de las criaturas acuáticas más adorables con diferencia, los delfines, aquí los tenéis. Los delfines, aunque parezca lo contrario, no son pasivos, son neutrales. Así que mucho cuidado, porque si les atacáis, saben defenderse muy bien. ¿Qué os creíais? Serán simpáticos, pero no tontos. Hay 6 clases de delfines de distintos colores, los he ordenado aquí de más común a más extraño, y este primero es el de color azul, es el más común de todos. Para que veáis bien la diferencia de colores, porque sobre todo entre los primeros delfines se trata más de una diferencia de matiz, no se ve muy claro. Voy a hacer ahora mismo el agua transparente gracias a la magia de los shaders. No está mal, mucho mejor así para ver los colores de estos delfines. Y ahora ya sí, tengo el placer de presentaros al delfín azul, al verde, al violeta, al oscuro, este se suele confundir con un tiburón joven, al rosa y al albino. Bueno pues, como acabáis de comprobar, hay distintas clases de delfines con sus distintos colores y además cada uno con su distinto grado de rareza. No es igual de fácil encontrarse con un delfín azul, que hay muchos y son abundantes, que con un delfín albino, que es un ejemplar muy extraño y que extraña vez aparece naturalmente por las aguas de Minecraft. Pero el número que he puesto entre paréntesis en el nombre de cada delfín
no solo indica su grado de rareza, sino también su valor genético. Este valor nos servirá para determinar qué clase de cría nacerá al aparearse dos delfines. Luego lo veremos con más detalle. Antes que eso, os voy a explicar primero cómo os podéis hacer amigos de estas criaturas y por lo tanto domesticarlas. El secreto aquí está en el pescado crudo. A los delfines les gusta mucho y además les ayuda a regenerar su salud. Así que ya sabéis, si os encontráis con algún delfín salvaje, equipaos con pescado crudo y haced clic derecho sobre él para que se lo coma. Luego, una vez se haya comido unos cuantos pescados, si os intentáis montar sobre él con clic derecho y el delfín está satisfecho, os dejará montar y os aparecerá ya una ventana para poder ponerle el nombre, y entonces este delfín ya estará maestrado. Eso sí, cuanto mayor sea el valor genético del delfín, mayor será la cantidad necesaria de peces para maestrarlo. No es lo mismo un delfín azul, que tiene un valor genético 1, y que con 1 o 2 peces os bastará para domesticarlo, que un delfín albino, que tiene el valor genético 6, y que por lo tanto necesitaréis bastante más peces para que os deje montar en él y no os tire abajo. Una vez tengamos un par de delfines amaestrados, podemos hacer que se apareen entre ellos, dándoles a ambos pescado asado. Y aquí es donde entra en juego el valor genético de cada delfín. El valor genético de un delfín no solo determinará su color, sino también su velocidad, siendo muchísimo más veloz un delfín albino, que ya os he dicho que tienen un valor genético de 6, que un delfín azul, cuyo valor es 1. En la reproducción de los delfines debéis tener en cuenta siempre estas dos normas. Si los padres son del mismo color y por lo tanto tienen el mismo valor genético, el hijo que nazca será también del mismo color y valor genético que los padres. Es lo mismo que hemos visto para los caballos. Si se apareaban dos caballos negros, el hijo era negro, y si los dos padres eran blancos, el hijo era blanco. Pues lo mismo pero con delfines. En otro caso, si los padres son de distintos colores y por lo tanto tienen distintos valores genéticos, el valor genético de la cría que nazca, si hay suerte y según un cálculo de probabilidades, será la suma de los valores genéticos de sus dos padres. Hay básicamente dos normas que tenéis que tener en cuenta en el caso de combinar padres de distintos colores. Primero, que si la suma de los valores genéticos de los dos padres da 3 o 4, tendréis un 30% de posibilidades de que el hijo que nazca sea de piel violeta o negra. En cambio, si la suma de valores da 5 o 6, tendréis un 10% de posibilidades de que el hijo que nazca sea rosa o albino. Para que lo tengáis más claro, lo veremos ahora con un ejemplo práctico. Voy a hacer que se aparee un delfín de valor 1, el delfín azul, con un delfín verde de valor 2. La suma de ambos da 3, así que según lo que hemos dicho antes, hay un 30% de probabilidades de que el hijo que nazca sea de valor 3, o sea, violeta. Las normas de apareamiento son las mismas que hemos visto para los caballos, es decir, los dos delfines deben estar cerca uno del otro y a la vez alejados de cualquier otro delfín que pueda estorbar. Voy a darles a ambos pescado asado, que es el afrodisíaco de los delfines, y ya está, ya empieza el proceso reproductivo. Como veis, aquí no salen corazones de los delfines, pero no os preocupéis, que si habéis alimentado a ambos con pescado asado, dentro de unos 5 minutos aproximadamente aparecerá una cría. Así que, para no esperar tanto, voy a acelerar esta parte del vídeo y nos vemos en un momento. Bien, pues como veis, al cabo de unos cuantos minutos ya tenemos entre nosotros a la cría de delfín. Miradla qué pequeñita. Si no queremos esperar y queremos que crezca en poco tiempo, hay que darle pescado crudo en cantidades industriales. Y ya veréis que al igual que pasaba con las crías de caballo, esta se empezará a hinchar como un globo, hasta ser adulta del todo. Como veis, además, hemos tenido suerte y el delfín que ha nacido es de clase 3, color violeta. Así que con esto ya tenemos una familia de delfines multicolor. Voy a seguir dándole pescado para que crezca y podáis apreciar mejor su color. Como veis, ahora se puede ver un poco más claro que el violeta. Así que ahora tenéis el azul, el verde y la cría el violeta.
Se nota muy poco la diferencia de color, pero bueno, supongo que lo notáis que este es azul y el otro tiene el tono más violeta. Bien, y esto es básicamente todo lo que tenéis que saber sobre los delfines. Únicamente añadir, como siempre, que con un medallón o un libro podréis cambiar en cualquier momento el nombre a vuestro delfín doméstico. Y ahora les toca el turno a las medusas. Las medusas no podían faltar en esta cita de animales acuáticos, como no. Las medusas son animales venenosos. Si os acercáis a ellas, os picarán y os envenenarán durante varios segundos. Y como estáis apreciando, son también una criatura domesticable. En estado doméstico, una medusa nunca os picará. Domesticarlas es muy fácil, solo tenéis que atraparlas con la red de pescar y devolverlas de nuevo al agua, ¿veis? Las medusas además sirven como fuente de iluminación, pues cuando se hace de noche automáticamente se vuelven luminosas. Haré que sea de noche para que veáis cómo se van encendiendo progresivamente. Supongo que los constructores ya os estaréis frotando las manos con este psicodélico espectáculo de luces. Y es que si llenáis los tabiques y techos de vuestras casas con aguas y medusas, tendréis el sistema de iluminación automática más original de todo el vecindario. Cuando vuelve a ser de día, lógicamente se apagan también automáticamente. Este sistema de iluminación es una maravilla. Pero no solo como fuente de iluminación sirven las medusas. Si las matáis, puede que con un poco de suerte os dejen slime balls. Así que gracias a las medusas ya tenéis otra forma de conseguir estas útiles bolas. Y finalmente llegamos a los cangrejos. Los cangrejos son unos animales pasivos que básicamente encontraréis por las playas y a los que les gusta tanto estar en la tierra como en el agua. Como ya estáis viendo, hay dos tipos de cangrejos. La diferencia es únicamente estética. Unos son azulados y otros anaranjados. Si incluso una medusa puede domesticarse, los cangrejos no iban a ser menos. El sistema es exactamente el mismo. Los capturáis con una red de pescar y los volvéis a soltar. Y con esta forma tan tonta, el cangrejo ya estará domesticado. Si matáis a los pobres cangrejos, obtendréis su carne cruda. Carne que podréis asar en el horno para conseguir un delicioso cangrejo asado, que no está nada mal. Y hasta aquí esto es todo en cuanto a animales acuáticos. Ahora nos toca hacer una visita a los escorpiones. ¡Vamos allá! Y aquí, justo detrás de mí, tengo a los escorpiones. Los escorpiones forman parte del grupo de los arácnidos, por lo que básicamente se comportan de la misma forma que las arañas de Minecraft. Esto es, si bien durante el día son animales neutrales, al llegar la noche o en las zonas poco iluminadas como en las cuevas, se vuelven agresivos y os atacarán en cuanto os vean. Y además comparten con las arañas la facultad de trepar verticalmente por toda clase de paredes y vallas. Este es el motivo por el cual este zoo, para garantizar la seguridad de los visitantes, mantiene a los escorpiones en este complejo recinto acristalado. Así que no temáis y vamos allá. Lo primero que tenéis que ver son las distintas clases de escorpiones que hay. Este que veis aquí de color anaranjado es el escorpión común, que puede spawnear en la mayoría de lugares. Como veis, está perfectamente modelado su cuerpo con su aguijón y sus patitas. Muy buen trabajo. Y sí, este aguijón tan grande que veis es totalmente funcional. Va a intentar picaros con él y si lo consigue sufriréis el efecto del veneno durante unos cuantos segundos. Lo mismo puedo decir del escorpión negro de cueva, que encontraréis pues escondido por las cuevas, claro está, donde si no. Este otro es el escorpión del Nether. Sus picaduras son incendiarias, literalmente. Si os pica, os prenderá fuego. Estos escorpiones azules son los escorpiones helados, que se encuentran, pues evidentemente, en los biomas de nieve, en los biomas fríos. Una picadura de este escorpión os hará más lentos y menos ágiles. Y finalmente estos son los escorpiones zombies.
Estos no aparecen naturalmente por el mapeado de Minecraft, sino que se consiguen dando una esencia de no muerto a cualquier escorpión de cualquier clase que sea que tengáis domesticado. Ahora, por lo tanto, el siguiente paso en esta visita es explicaros cómo se pueden domesticar estos escorpiones. Vamos a verlo. Bien, el primer paso para conseguir un escorpión doméstico es encontrar una madre escorpión. Las reconoceréis muy fácilmente, ya que van cargadas de crías a su espalda. Aquí tenemos uno, mira cuántas crías lleva, un montón. La forma de domesticar a un escorpión es la más ruin de todas, ya que se trata de matar a la madre para adoptar a sus bebés. Como veis, al matarla, sus crías caen al suelo y ahora únicamente tendréis que coger a las crías con clic derecho y ya estará automáticamente domesticada. Mientras sean crías, por lo tanto, como veis, las podréis transportar fácilmente con clic derecho de un lugar a otro. Cuando crezcan y sean adultos, evidentemente ya no tendremos esta posibilidad. Lo mismo haré con esta otra cría y poco a poco estas crías irán creciendo hasta volverse adultas como este ejemplar que veis aquí. Para mi gusto demasiado grandes, pero bueno, al menos así nos podremos montar en ellos. Y es que el viaje en escorpión es toda una experiencia. Cuando el escorpión ya es adulto le podréis poner una silla de montar para viajar con ellos, al igual que si se tratara de un caballo o cualquier otro animal de los que habéis visto. Como siempre, también con el lazo podréis transportar a los escorpiones de un lugar a otro, y no solo a los adultos, sino también a las crías desde bien pequeñitas. Si vuestro escorpión está herido, este no lo está, pero no os preocupéis que yo lo soluciono en un momento. Le podréis dar carne de rata, tanto cruda como cocida, para que recupere su salud. Como siempre, clic derecho en el escorpión mientras tenéis el alimento equipado en vuestra mano y como veis enseguida el indicador de salud se pone completamente en verde. Asimismo, como siempre, podréis usar el medallón o el libro para cambiar en cualquier momento el nombre del escorpión. Eso sí, si le creáis problema y de personalidad, no quiero saber nada. La esencia de la oscuridad también es muy útil. La podréis dar a cualquiera de vuestros escorpiones domésticos para que os dé huevos. De esta forma, las crías que nazcan también serán directamente escorpiones domésticos. Ya sabéis de sobras cuál es el procedimiento. Una antorcha cerca del huevo y esperar a que éste eclosione para que nazca ya la criatura domesticada. Bien, adiós escorpiones, ahí os quedáis. Yo ya me voy de aquí, que os tengo que explicar ahora los recursos que podéis conseguir de los escorpiones. Como veis en esta pared, si matáis a un escorpión, puede con un poco de suerte que consigáis su aguijón, o puede que os dejen quitina, que es el material resistente de que está hecho su exoesqueleto, o, al igual que las arañas, puede que os dejen hilo, o simplemente puede que no os dejen nada. Tanto el aguijón como la quitina son muy útiles, y es que con ellos podréis hacer varios objetos, ahora lo veréis. El aguijón se puede usar directamente tal cual como arma para golpear a los enemigos sin necesidad de tratamiento alguno. Lo que pasa es que de esta forma su durabilidad es muy corta, por lo que lo más conveniente es usarlos para crear una espada de escorpión, como las que veis aquí. El crafteo de una espada de escorpión implica una espada de diamante y junto a ella 3 aguijones del tipo que nos interese. Cada clase de escorpión tiene su propio aguijón con sus efectos característicos, así que según nos interese que nuestra espada tenga unos efectos u otros, usaremos unos aguijones u otros en el crafteo. Así el aguijón del escorpión común provoca el efecto de envenenamiento. El aguijón negro del escorpión de cueva provoca el efecto de confusión. Este efecto es el más inútil de todos, ya que no afecta a los mobs. Únicamente si golpeáis a un jugador con la espada o el aguijón en multiplayer, provocaréis en él un efecto de distorsión en su pantalla. El aguijón del escorpión azul de escarcha provoca lentitud
Y finalmente el aguijón del escorpión del Nether es el compañero perfecto para los pirómanos. Ahora lo veréis. Jeje. ¿A quién le apetece un escorpión a la brasa? Y ahora vamos a hablar de la quitina. Si a base de matar escorpiones conseguís reunir suficiente quitina, podréis craftear unos sets de armadura con unos poderes increíbles. Ahora lo veréis. Según el tipo de quitina que utilicéis, podréis conseguir un set de protección u otro. Aquí están todos. El set de escorpión común, el de escorpión de cueva, el de escorpión de escarcha y el de escorpión del Nether. Como veis, se craftea como cualquier otra armadura de Minecraft, y una vez la tengáis completa con las 4 piezas crafteadas y equipadas, es cuando se activará el poder especial. Así que me voy a poner ahora en un momento la de escorpión común para que lo veáis. Y aquí estoy, gracias a la magia del YouTube me he puesto instantáneamente la armadura de escorpión común. Esta armadura tiene regeneración de vida constante. Lo podéis ver aquí como continuamente tengo activo el efecto de regeneración, por lo que cuando mis corazones de salud bajen, automáticamente volverán a regenerarse. Como veis, a pesar de que ahora mismo este escorpión me esté dando una paliza y se esté cebando conmigo, los corazones bajan pero enseguida se vuelven a rellenar. Por lo que así, a no ser que se trate de un adversario muy fuerte, es bastante complicado que podáis morir. Seguramente algunos de vosotros estaréis pensando que esta armadura es un poco chetada, y que puede que desequilibre el juego al hacerme invencible con según qué enemigos. Pero lo cierto es que no es tan fácil. Para conseguir este poder necesitaréis nada menos que 24 piezas de quitina. Y no es tan fácil, porque no penséis que todos los escorpiones que matéis os vayan a dar quitina tan fácilmente. Quizás tengáis que matar a 2 o 3 escorpiones para conseguir una sola pieza de quitina. Así que, según estos cálculos, ya os podéis imaginar que para conseguir el set completo de protección necesitaréis matar a bastantes escorpiones. Y ahora vayamos a ver el set de protección del escorpión de cueva, que tiene el efecto permanente de visión nocturna. Y bien, ¿qué os parece? Ya la llevo puesta y como veis, a pesar de ser de noche, puedo ver perfectamente gracias al efecto de visión nocturna, prácticamente como si estuviésemos de día. Aquí, como veis, en el inventario me indica que tengo aplicado el efecto de visión nocturna, pero si me quito una de las piezas del equipo de protección, aunque sean los zapatos, como veis, se inicia la cuenta regresiva del efecto y este se va desvaneciendo poco a poco, hasta volver a la completa oscuridad de la noche. Y simplemente poniéndome de nuevo los zapatos o las botas, se vuelve a activar el efecto. Vamos a ver ahora la protección del escorpión de escarcha y su efecto de respiración acuática. Así es como queda puesto el set de protección del escorpión de escarcha y como veis tiene permanentemente activo el efecto de respirar bajo el agua. Así que si nos metemos bajo el agua podremos imitar a Bob Esponja, ya que como veis las burbujas de oxígeno no disminuyen en ningún momento. Así que ya sabéis, si queréis tener un momento de relax bajo el agua, la protección más idónea es la de escorpión de escarcha. Esta última es la protección de escorpión del Nether, que como veis da un efecto constante de resistencia al fuego. Es lo mismo que ponerse crema factor 100, no habrá nada que nos pueda abrasar, ni siquiera la lava. Gracias a esto, a partir de ahora nos podremos dar bañitos en la lava tan tranquilamente. Sin duda, esta protección del Nether junto con la protección del escorpión de cueva serán un combo muy útil para ir a explorar las cuevas. Así, gracias al set de protección del escorpión de cueva y su efecto de visión nocturna, ya no necesitaréis depender de las antorchas para adentraros en las cuevas. Y una vez lleguéis a las zonas profundas con lava, que es donde suelen estar los diamantes, pues como la lava ya ilumina por sí misma, os podréis cambiar al equipo de protección del Nether,
para tener el efecto de resistencia al fuego, y así podremos ir por allí tranquilamente buscando diamantes y otros materiales sin peligro de muerte por caída en la lava. Como veis, pues estas armaduras son una maravilla. Claro está que para conseguirlas tendréis que matar muchos escorpiones, pero creo que el esfuerzo vale la pena vista la recompensa. Vale pues, ya está bien de hablar de escorpiones y pasamos a los siguientes animales. Bienvenidos ahora a la zona de los insectos y los caracoles. Supongo que os preguntaréis por qué he juntado aquí a los insectos con los caracoles. Bueno, ambos tienen en común el ser básicamente criaturas insignificantes que apenas ofrecen posibilidad de interacción. Se trata de pequeños animales muy débiles ya que mueren con 2 puñetazos y que por norma general no os dejarán nada al morir. Así que su finalidad y razón de su existencia es básicamente contribuir a la ambientación del juego. No buscan ir más allá, como hemos visto con los animales anteriores mucho más complejos. Bien, vamos a conocer primero a los insectos. Hay 9 clases de insectos, así que si os parece bien, os presentaré primero al insecto que es con diferencia el más bonito de todos, las mariposas. Como veis, hay mariposas de todos los tipos y colores, amarillas, blancas, azules, naranjas, verdes e incluso polillas. Hay para elegir. Desde luego que son muy bonitas, y estoy seguro que contribuirán a llenar ese vacío que había hasta ahora en los amplios cielos de Minecraft. Lo siguiente que vamos a ver son las libélulas, esos insectos de cuerpo alargado y con grandes alas a los lados y que se caracterizan por este grave zumbido que estaréis oyendo ahora mismo. Ya estáis viendo cómo revolotean, y al igual que pasaba con las mariposas, las hay también de varios colores. Y poco más puedo explicar de ellas, así que vamos a ver ahora a los siguientes insectos. El siguiente insecto son las luciérnagas, que como ya sabéis son unos insectos voladores capaces de emitir luz desde un órgano especial situado en la parte baja de su abdomen. Aquí las tenéis, y por la noche, aunque no sirven como fuente de iluminación, sí que como podéis ver, su parte baja brilla y esto hace que se pueda ver perfectamente incluso desde la distancia ese color amarillo verdoso de su extremo que llama tanto la atención. Volvamos a la luz y pasemos al siguiente insecto. Habiendo tantas flores por Minecraft, necesariamente un día u otro tenían que llegar las abejas. Una pena que estas de momento no hagan miel, y es que no estaría nada mal poder practicar la apicultura en Minecraft. Ya están aquí con su sonido característico. Estos son los únicos insectos que los tienen bien puestos, porque no son pasivos, son neutrales. Así que si les atacáis, os picarán. Avisados estáis. Por suerte, únicamente te ataca la abeja a la que has molestado y no todo el enjambre, lo que sería un verdadero problema, ya que cada picotazo de abeja, si vais sin protección, os quitará un corazón de vida. Y pasemos ahora a los grillos, esos insectos tan parecidos a los saltamontes, pero que tienen la facultad de cantar por las noches con sus peculiares sonidos. Como veis, los hay de 2 tonalidades de verde, son capaces de volar, y al llegar la noche empieza su peculiar serenata. Sin duda esto dará mucha ambientación a las noches de Minecraft. Bien, ya está bien de cantar, chicos. Gracias por la demostración. Hagamos ahora una visita a los siguientes insectos, las moscas. Uy, aquí uno inteligente que se nos ha escapado. Aquí están las moscas. Como veis, el modelado es prácticamente el mismo que el de las abejas. Lo único que cambia es su textura y su patrón de comportamiento, ya que estas no son neutrales sino pasivas. Supongo que todos habréis sufrido alguna vez la molestia de las moscas. Y es que junto con los mosquitos, para mí las moscas son uno de los insectos más molestos e insolentes que existen. Se quedan ahí, revoloteando a tu lado por mucho que las intentes echar, no serán por aludidas.
Por desgracia, el autor del mod ha puesto moscas, pero se ha olvidado el detalle de añadir insecticida para poder deshacernos fácilmente de ellas. Por suerte hay otros mods, como por ejemplo el mod de Flans que analizo en otros vídeos, que aunque no añaden insecticidas, nos permitirán matar a las moscas según el conocido dicho de matar moscas a cañonazos. Oh sí, cómo voy a disfrutarlo. Esta por no dejarme hacer la siesta tranquilo el otro día. ¡Muere, hijo de... Esta por posarte el otro día sobre mi sopa. ¡Muere, hijo de... Y esta porque me da la gana. ¡Hijo de... Bueno, qué gusto se queda uno. ¿Oís más moscas? Porque yo no. Fin del problema. Aunque haya tenido que hacer algún pequeño destrozo, pero os aseguro que esto es antiestrés total. Los psicólogos lo tendrían que recomendar como terapia antiestrés. Vamos a visitar ahora, a por ese sin tanta violencia, a los siguientes insectos, las larvas o gusanos. Solo decir de estas larvas que son animales muy lentos y que las podréis encontrar fácilmente si matáis por ejemplo a los caballos zombie. Además, a diferencia de los otros insectos, algunas de estas larvas al morir puede que os dejen, como podéis ver, slime balls. Por lo tanto, gracias a este mod, junto con las medusas y los caracoles que después veremos, con estas larvas tenemos otra fuente para conseguir las slime balls. Vamos a ver ahora otro insecto muy conocido como son las hormigas. El santo grial de las hormigas es la comida. De hecho, harán cualquier cosa para llegar hasta ella. Voy a dejarles una manzana de oro a 6 cubos de altura para que, cual Indiana Jones, vayan a buscarla. Y señores, aquí empieza el circo de las hormigas. Fijaos qué agilidad tan sorprendente que tienen cuando se trata de comida. Visto esto, conviene que tengáis cuidado si tenéis cultivos con las hormigas que haya cerca, pues las semillas también es algo que les gusta mucho. Como veis, cualquier alimento que lancéis al suelo, las hormigas lo cargarán sobre su espalda y se lo llevarán. Resulta bastante cómico ver cómo una hormiga es capaz ella sola de cargar sobre su espalda con un pan entero o una manzana. Algunas de ellas incluso con varias unidades de comida a la vez. Solo podía ser en Minecraft. Si hemos empezado este tour con los insectos más bonitos, las mariposas, vamos a acabarlo ahora con los más desagradables, las cucarachas. Como veis, son bastante huidizas y además tienen la capacidad de volar. No sé vosotros, pero yo, si hay otro insecto que me cargaría a cañonazos, es sin duda este. Pero bueno, mejor guardar el bazooka, que si no luego me entretengo y aún nos queda otro animal por ver aquí. Los caracoles. Los caracoles son un molusco y como veis vienen con conchas de muy distintos colores, muy bonitos todos. Entre tantos caracoles hay también alguna que otra babosa infiltrada, que son los que no tienen concha. Los caracoles son animales muy tímidos y al igual que las tortugas, cuando nos acerquemos a ellos se esconderán dentro de su concha. Enseguida que nos alejemos, volverán a salir. Además, como ya he comentado antes, matándolos podremos obtener slime balls. Y con esto ya hemos terminado por aquí, pero sigamos, que este zoo aún no se acaba. Vamos a conocer a los siguientes animales. Ya hemos llegado a la siguiente zona del zoo, la zona de los conejos y los roedores. Vamos a empezar conociendo a los adorables conejos. Son una monada, lo pone el cartel. Los conejos son animales pasivos y los podéis encontrar de varios colores distintos. Así que aquí está el negro, el gris, color castaño, el conejo vaca y el conejo blanco. Desde luego, si el autor del mod pretendía hacer a estos conejos adorables, lo ha conseguido. Creo que junto con los gatitos es de los animales más simpáticos del juego.
Para domesticar a un conejo, lo único que tenéis que hacer es cogerlo con clic derecho. El conejo se posará en nuestra cabeza y a la vez nos aparecerá la ventana para ponerle un nombre. Y ya estará maestrado. ¡Ay, hola! Y de nuevo, al igual que hacíamos con los pájaros, con clic derecho lo soltamos y lo dejamos en el suelo. Así lo podremos transportar fácilmente de un lugar a otro. Una cosa curiosa es que si mientras tenéis un conejo o un pájaro en la cabeza os montáis en un caballo, este alcanzará velocidades literalmente incontrolables. ¡Ah, que me mato! Una vez vuestro conejo esté domesticado, como ya sabéis, podréis usar los mismos objetos de siempre, el medallón o el libro para cambiarle el nombre y el lazo para transportarlo de un lugar a otro. Y además, con las zanahorias podréis hacer que regeneren su salud. Vamos a darle una zanahoria al conejito blanco que está moribundo, el pobre, y como veis, se le regenera al completo la salud. Ya hemos hecho la buena acción del día. Estos conejos podría decirse que son hiperactivos, no solo por los saltos que dan sin ton ni son, sino por su frenética actividad reproductiva. Son muy eficientes en esta tarea y no pierden el tiempo. Basta que los conejos estén cerca uno del otro para que empiecen a hacer crías y crías y crías sin parar. Además, lo hacen telepáticamente, aunque haya la valla de por medio que los separe, los conejos se están reproduciendo y están teniendo todo tipo de crías. Ya sabéis lo que dicen de los conejos, así que tened cuidado, no os vayáis a encontrar con cientos de crías, que incluso os podrían llegar a ralentizar la partida. Pasemos ahora a ver los ratones. Son animales pasivos, pequeños y huidizos, y los hay de 3 colores distintos, como estáis viendo. Como ya os he enseñado antes, se pueden coger con clic derecho y con ello atraer la atención de las serpientes. Al matarlos, además, os darán semillas de trigo. Vamos a ver ahora a sus hermanos mayores, las ratas. Como estáis viendo, hay de 3 colores distintos y son mucho más grandes que sus hermanas pequeñas. Basta verles el tamaño de la cola. Así que estas, debido a su tamaño y a diferencia de los ratoncitos, no las podréis levantar del suelo con clic derecho. Estos animales son neutrales, pero por la noche o en las zonas de baja iluminación se vuelven agresivos. Además, atacan en grupos. Si golpeáis a uno, toda la manada irá por vosotros. ¡No! ¡Pero quitaos de encima mía! ¡Quitaos! Tengo que continuar con el vídeo, como sea. Como veis en este poste informativo, cuando la matéis podréis conseguir su carne cruda, que además podréis asar en el horno para conseguir un delicioso asado. Faltaría más, ya está bien de ser tiquismiquis. Aquí en Minecraft se aprovechan todas las clases de carne, cualquiera que sea el animal del que procedan, por muy asqueroso que sea. Y si estas os han parecido grandotas, no os digo nada de las siguientes. Os presento aquí a estas infernales criaturas del Nether, aquí las tenéis. Son agresivas y también atacan en manada, mucho más grandes, más fuertes y resistentes al fuego, casi nada. Cuando la matéis puede que os den redstone o este ítem de fuego. Con el fuego, además de los amuletos para caballo, podréis craftear el set completo de cota de malla, que como habéis visto antes también podía hacerse con los dientes de tiburón. Para que lo sepáis, en cuanto a protección, la cota de malla está a caballo entre el cuero y el metal. Y así es como queda puesto un set completo de cota de malla. ¡Tachán! ¡Mirad qué bien! ¡Un McDonald's! No sé vosotros, pero yo después de tanto pasear por este zoo necesito hacer un descanso. Y nada mejor que con un buen tentempié. Voy a pedirme la hamburguesa más grande de todas. Me pregunto cómo serán las hamburguesas en Minecraft. Ahora lo veremos. ¡Qué bien que hayan puesto un McDonald's aquí! Y aquí ya puedo olerlas. Y qué animado está esto, caray. Aquí las tenéis, no me digáis que no tienen buena pinta. Pero antes vamos a consultar la receta por si os queréis hacer unas en casa. Como veis necesitaréis 2 trozos de pan,
semillas de trigo a los lados, semillas de calabaza y la carne, que ahora que me estoy fijando veo que es carne de rata. ¡Uy, qué ilusión! Y por falta de animales no será, porque habiendo en Minecraft vacas, cerdos e incluso caballos con los que se podrían hacer deliciosas hamburguesas, van y eligen la carne de este animal. ¿En serio? No sé vosotros, pero creo que se me ha pasado el hambre. Ya comeré si acaso luego. Y más después de ver cómo algunas hamburguesas aún siguen brincando y moviéndose. Y aquí estoy ahora, enfrente de la zona de los ciervos. Acostumbrados a huir de sus depredadores, son animales muy atléticos, capaces de alcanzar grandes velocidades, así como de dar grandes saltos, por lo que las vallas no serán un obstáculo para ellos. Son animales muy asustadizos, de hecho cualquier cosa de tamaño superior a un pollo les hará huir, así que su timidez unido a su gran agilidad hace que sea bastante complicado cazarlos. Y sí, hablo de cazarlos porque por desgracia estos ciervos no pueden amaestrarse. Como no quiero ser maleducado, voy a proceder ya a presentaros a esta familia de ciervos. Así que aquí os presento a la madre de Bambi, una hembra, como podéis apreciar por su falta de cornamenta. Aquí tenéis a Bambi, una cría de ciervo que aún le queda mucho por crecer. Y aquí al que suponemos que es el padre de Bambi, un macho, como se puede apreciar por su mayor tamaño y por su gran cornamenta. Ya veis qué brincos dan, por eso les he puesto una valla de doble altura para separarlos, porque si no la saltaban sin ningún problema. Y si lo que queréis es emular a los malvados cazadores de la película Bambi, este será vuestro botín, esta piel de tono gris. Aunque como después veremos, el ciervo no es el único animal del que podréis obtener este tipo de piel. Con esta piel podréis hacer bloques de lana blanca o bien aprovecharla para craftearos una armadura de piel. El crafteo es el de siempre, aquí lo tenéis. Como veis, una vez puesta, parece que lleves un traje de esquimal con esta capucha. Y la protección que te da es básicamente la misma que la de la armadura de piel. No es más. Vamos a ver ahora a nuestras amigas las cabras. Las cabras son neutrales, así que tened cuidado, porque si las molestáis no se lo pensarán dos veces a la hora de usar su cornamenta contra vosotros, que para eso la tienen. Las hay de 6 colores distintos, así como de distinto género. Este de aquí es un macho, como podéis ver por la barba, la perilla que le cuelga, y además por su gran cornamenta. Los machos tienen bastante mal carácter, luego tendremos la ocasión de comprobarlo. Esta de aquí, en cambio, es una hembra, porque no tiene cornamenta ni barba, y además en su parte inferior, como veis, tiene ubres para poder ordeñarla, cosa que los machos no. Luego ya veremos lo fácil que es ordeñarlas. Bien, seguimos. Esta es la cabra gris. Estas son las cabras con manchas, que como veis las hay de 2 tonalidades de color, y esta es la cabra blanca, miradla qué bonita. Matando a las cabras podréis conseguir cuero, que es el mismo cuero que os dan las vacas, pero también podréis optar por ordeñarlas y conseguir leche. Evidentemente la leche solo puede conseguirse de las cabras hembras, por eso es importante distinguirlas. Para conseguir su leche es tan fácil como hacer clic derecho con el cubo sobre la cabra, y ya tendremos nuestro cubo repleto de leche. Por si no lo sabíais, la leche en Minecraft es bastante útil, os sirve para curaros de un envenenamiento y para quitaros el efecto de cualquier poción que os hayáis bebido. Esto que hemos hecho no lo intentéis con los machos porque se van a sentir bastante ofendidos y os van a cornear, aunque estén domesticados. ¿Veis lo que os decía? No me ha mandado más lejos porque no ha podido. Además, mirad cómo se ha enfadado el tío, que se ha quedado ahí dando brincos y no precisamente de alegría. Las cabras son animales que pueden domesticarse. Una vez domesticadas podréis usar con ellas el medallón, el libro y el lazo, que no hace falta explicar de nuevo. Domesticar una cabra no tiene mucho misterio. Como las cabras no son animales muy selectos, que digamos, con cualquier objeto comestible que le deis, sea el que sea, la podréis domesticar. Para ello simplemente tenéis que hacer clic derecho sobre la cabra mientras tenéis el alimento en vuestra mano y os aparecerá de inmediato el cartel para ponerle el nombre.
Además, si dais alimento a una cabra que ya esté domesticada, como ha sido este caso, el alimento le servirá para regenerar su salud. Tenéis que saber, y esto es muy importante, que las cabras son omnívoras y se comerán sin manías cualquier objeto que esté en el suelo, aunque no sea comestible, les da igual. Tenedlo en cuenta porque si morís en un lugar donde haya cabras, os podéis ir despidiendo de todos los objetos que hayáis dejado por el suelo. Cuando lleguéis al lugar de vuestra muerte, lo más seguro es que ya no quede ningún objeto, porque las cabras se habrán dado el gran festín. Ya lo estáis viendo, TNT, diamantes, esmeraldas, piedra, les da igual, son unas tragaderas. Lo positivo de esto es que si necesitáis deshaceros de vuestros objetos, estando las cabras ya no será necesario construir un destructor de objetos con lava. Así que ya sabéis, toda la basura de ahora en adelante para las cabras, que les aproveche. Como ya habéis notado antes, las cabras macho tienen bastante mal carácter. De hecho, son dominantes, por lo que no os conviene juntar a dos cabras macho en el mismo sitio, ya que se pelearán. Por suerte para ellas, no se trata de un combate a muerte como hemos visto que sucedía con los grandes felinos al principio de este vídeo, sino que dejarán de pelear antes de que una de las dos vaya a morir. Son bastante diplomáticas en este aspecto. Ahora lo veréis con vuestros propios ojos, las peleas que hacen las cabras, usando para ello la coinamenta, evidentemente. Ya lo estáis viendo, coinada va, coinada viene, empujón por aquí, empujón por allá, menuda paliza que se están dando. Bueno, vamos a dejarlas así, que se peleen entre ellas y se entretengan. Vamos a conocer ahora a los parientes de Tails o de Fox McCloud, según seáis simpatizantes de Sega o de Nintendo. Aquí los tenéis, con su característico pelaje anaranjado, aunque también los hay de pelaje blanco, luego les haremos una visita. Estos animales son neutrales aunque atacarán a las pequeñas criaturas que se encuentren y domesticables con carne de pavo cruda. Basta que hagáis clic derecho sobre ellos con la carne equipada en vuestra mano. Y así, de esta forma, os aparecerá la ventana de siempre para poder ponerle un nombre a vuestro animal doméstico. También podéis darle pavo para cambiarle el nombre, no necesariamente tenéis que usar en este caso el medallón o el libro. Además de los objetos típicos de siempre, podréis usar con ellos lata cruda para restaurar su salud. Ya lo estáis viendo con este, como su indicador de salud vuelve a estar completamente en verde. Estos animales al matarlos os darán la misma piel que la del ciervo, con la que, como ya he dicho antes, podréis craftear un bloque de lana blanca o bien una armadura como la que llevo puesta. Antes de seguir con el zoo, os quiero enseñar la versión polar de estos animales, que solo se encuentran en los biomas nevados y que como veis tienen el pelaje totalmente blanco. No tienen ninguna especialidad que comentar respecto de sus compañeros naranjas, pero aprovechando que ahora estamos en un bioma nevado, os voy a contar una curiosidad. Y es que hemos visto antes que había animales con distintos colores de pelaje, ¿no? Pues no sucede con todos, pero sí con algunos, como por ejemplo los ratoncitos o los conejos, que solo pueden spawnear en su vertiente blanca si estamos en un bioma nevado. Ya lo estáis viendo, estoy spawneando un montón de ellos y todos salen blancos, sin excepción. Después de esta curiosidad, volvamos al zoo para conocer a los simpáticos mapaches. Los mapaches son una de las novedades más recientes de este mod, ya que en cada versión del mod se van añadiendo animales nuevos. Aquí los tenéis, mirad qué monada. Son animales neutrales y al igual que las cabras, pueden domesticarse si le dais de comer cualquier objeto comestible. Ya sabéis, clic derecho sobre el animal con la comida en vuestra mano y aparecerá de inmediato el cartel para poder poner nombre a vuestro mapache doméstico. Con ellos podréis usar los 3 objetos de siempre, medallón, libro, lazo, y además si lo matáis os darán la misma piel que el ciervo, con la que podréis conseguir lana blanca y el set completo de armadura. Lo siguiente que vamos a ver son los jabalíes, la parentela agresiva de los cerdos. Estos animales, a diferencia de los adorables cerdos de Minecraft, son agresivos, así que si os acercáis mucho a ellos, os atacarán. Ya lo estáis viendo, tienen unos buenos colmillos para atacar.
como podéis apreciar, el sonido que hacen es el mismo que el de los cerdos normales de Minecraft y tienen la piel mucho más oscura. Esto de aquí, ya lo veis, es una cría, por lo que si la golpeáis únicamente huirá. Tenéis que saber también que estos animales no son domesticables y si los matáis con 2 toques de espada, al igual que los cerdos pasivos, podréis conseguir chuleta de cerdo o la piel oscura del jabalí, que es exactamente la misma que la del elefante o la del oso. Esta piel puede transformarse en cuero o bien, como ya sabéis, puede aprovecharse para craftear un set completo de protección de piel oscura como el que os había enseñado antes en la zona de los elefantes. Y poco más os puedo contar de los jabalíes, así que pasamos a la siguiente zona, la de los lobos. Los lobos que veréis sí que son auténticos lobos y no los que vienen por defecto en Minecraft. Con sus aullidos típicos, los ojos ensangrentados y totalmente agresivos, como debe ser cualquier lobo que se precie. Estos lobos, a diferencia de los originales de Minecraft, son indomesticables y solo spawnean por las noches. Además, durante la noche o en zonas de baja luminosidad se vuelven agresivos, a diferencia de durante el día cuando son simplemente neutrales y no os atacarán, a no ser que vosotros les ataquéis primero. Como veis, los hay de varias tonalidades, de más oscuro a más claro. Durante el día, además, atacarán con agresividad a cualquier animal que se encuentren, siempre que sea más pequeño que ellos. Ahora lo veréis aquí, el cuento de los cerditos y el lobo va a tener un final totalmente distinto. Poco puede hacer el pobre cerdo frente a un lobo hambriento. Vamos a intentarlo ahora con una cabra, pero no con una cría, que no tiene nada que hacer. A ver si aparece un macho con una buena cornamenta que pueda defenderse y la cosa al menos esté un poco más igualada. ¡Hala! Ya veis que en vestidas le da la cabra al lobo. ¡Ay, qué pena que al final el lobo haya podido con ella! Pero bueno, murió con honor. Así que ya veis qué peleas tan interesantes que pueden formarse entre los animales. Y, sin duda, esta posibilidad de interacción entre ellos, más allá de lo divertido que pueda resultar, es una forma de darle más credibilidad, más viveza a los mundos de Minecraft, ¿no? Así que son detallitos que bienvenidos sean. Estos lobos son más fuertes que los originales, ya que para morir necesitan 3 toques de espada de diamante, uno más por lo tanto que los otros lobos. Al matarlos obtendréis su piel, que es exactamente la misma que la del ciervo o la del mapache, así que ya sabéis, podréis hacer con ella bloques de lana blanca o bien el traje de protección que estoy llevando yo ahora y con el que parezco un esquimal. Pero bueno, vamos a ver las siguientes criaturas que tienen mucho que ver con estas, ya que se trata de los hombres lobo. Los hombres lobos son mobs metamórficos, con la capacidad de transformarse en lobo durante la noche. Son pasivos durante el día mientras tengan forma humana, mientras que durante la noche, al transformarse en animal, serán todo lo contrario, completamente agresivos. Los hay de 4 tipos distintos, aquí los tenéis, y como veis, durante el día no son más que simpáticas personitas que podrían pasar perfectamente por otro jugador. Y además, por si esto fuera poco, son capaces de hablar, así que cuando les golpeemos nos dirán en inglés que paremos, que les hacemos daño. Hurting me! Stop it! You're hurting me! Stop it! No! You're hurting me! Stop it! Bien, ya hemos visto su forma humana, falta ver su forma animal. Así que voy a hacer que sea de noche para que podáis ver la transformación de estas criaturas en lobos. Ya habéis visto la transformación, ahora son feroces criaturas, muy parecidas a los lobos anteriores, pero estos son capaces tanto de estar de pie como de ponerse a 4 patas para perseguirnos a gran velocidad. Además hay uno muy peculiar que es el hombre lobo de fuego, que tiene la habilidad de prender fuego y quemar a sus adversarios. Voy a hacer que sea de nuevo de día para que podáis ver mejor a estos lobos, ¿los veis? Y ahora se irán transformando poco a poco de nuevo en humanos.
Y aquí no ha pasado nada, tan inocentes como siempre. Bien, vamos a ver ahora cómo vencer a estos hombres lobo. Durante el día, mientras tengan forma humana, cualquier arma os sirve, son muy débiles, pero en cambio, cuando estén transformados en lobos, necesitaréis una espada de oro o una espada de plata, que se consigue matando a los esqueletos de plata, que luego veremos. Supongo que os preguntaréis por qué necesitamos una de estas dos armas. Pues muy sencillo, porque los hombres lobo tienen 40 unidades de vida y estas dos espadas son las únicas capaces de quitarles de un toque 10 unidades de vida, así que con 4 golpes os los cargáis. En cambio, las otras espadas, incluso la de diamante, no tienen apenas efecto sobre los hombres lobo, y es que por lo visto son inmunes a ellas, ya que solo son capaces de quitarles una unidad de vida por cada golpe, así que tendríais que darles 40 golpes para matarlos. El lot cambia según la forma que tenía el hombre lobo en el momento de morir. Si lo matáis mientras estaba en forma humana, al ser mucho más fácil de matar, lógicamente la recompensa será menor. Así que solo podréis conseguir de él cosas de poco valor como palos o herramientas de madera. En cambio, si lo matáis estando transformado en lobo, podréis conseguir de él cosas de mucho más valor, como manzanas de oro o herramientas de piedra o incluso de hierro. Y esto es todo en cuanto a los hombres lobos. Si os parece bien, como antes os he hablado de los esqueletos de plata, vamos a verlos ahora en un momento. ¡Vamos allá! Pero antes, para poder continuar con la visita, tengo que hacer que sea de noche. Y es que a estos mobs hostiles no les gusta demasiado que digamos el sol, ya que les pasa lo mismo que a los zombies y esqueletos, que se queman cuando sale el sol. Y ahora ya sí, ya estamos listos, ¡vamos allá! A ver qué nos aguarda tras estas paredes. Aquí los tenéis, estos son los esqueletos de plata. Al igual que los esqueletos normales, son mobs hostiles que únicamente aparecen por la noche o por zonas oscuras de baja iluminación, ya que el sol les quema. Tienen asignados los mismos sonidos que los otros esqueletos, pero, como veis, a diferencia de los otros, se parecen bastante más a Terminator y en lugar de arco y flechas van equipados con 2 espadas de plata. El hecho de que estos esqueletos vayan equipados con espadas y no con flechas podría hacernos pensar que quizás no sean tan molestos como los esqueletos originales de Minecraft que disparan flechas desde la distancia. Pero lo cierto es que lo compensan con un veloz sprint, con el que nos darán alcance muy fácilmente. Una vez nos persigan, no será fácil escapar de ellos. ¿Ya veis cómo se mueve? A pesar de su lamentable estado de conservación, estos esqueletos son deportistas innatos. Matando estos esqueletos conseguiréis normalmente huesos, pero también hay una pequeña probabilidad de que os dejen su espada de plata. Esta espada, como hemos comentado antes, es muy efectiva y muy eficaz para matar a los hombres lobo, pero además también resulta ser un arma bastante contundente contra otros enemigos. El problema de esta espada es que tiene muy poca durabilidad, tan poca como la espada de oro. Así que lo mejor es que reservéis esta espada cuando realmente la necesitéis contra los hombres lobo y no la malgastéis contra otros mobs. Y con esto pasemos ya a las siguientes criaturas. Pasemos ahora a los espectros. Son entes espectrales y ya podéis oír sus fantasmales aullidos, sus lamentos con los que pretenden asustarnos. Hay de 2 tipos, estos de aquí son los espectros normales, más débiles, que nos darán pólvora al morir y que aparecen en nivel de dificultad normal o superior. Como veis, son entes transparentes que tienen la capacidad de volar, por suerte no pueden traspasar paredes y que mueren de una manera bastante fácil con 1 o 2 toques de espada. Lo que no sé si en este caso la expresión matar espectros sería la más acertada, porque se supone que los espectros o fantasmas ya están muertos, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo mismo que cuando se habla de matar zombies, a pesar de que sabemos de sobra que ya están muertos, por algo se les llama también muertos vivientes. En fin, después de estas estúpidas reflexiones en voz alta, vamos a ver ahora los espectros del Nether. Tienen este aspecto rojizo,
y aparecen por el Nether y también por el Overworld, el mundo normal de Minecraft, si tenéis la dificultad configurada en difícil. Estos espectros lanzan fuego, por lo que os pueden quemar, y cuando mueren, ya lo habéis visto, dejan redstone. Y además su cuerpo desprende estos flashes de fuego que hacen que puedan verse en la oscuridad de bastante lejos. Al igual que los zombies y esqueletos, estos espectros mueren por el efecto de la luz del sol. Bien, seguimos, que tanto aullido ya me ha puesto un poco nervioso. Vamos a ver ahora los mini-golems. Miradlos, aquí están los mini-golems. Un golem es un ser animado hecho a partir de materiales inanimados. Y como veis, estos son bastante diminutos. En Minecraft originalmente había ya el golem de las aldeas. Y ahora habrá, gracias a este mod, como veréis, unos cuantos más. Los mini-golems son criaturas hostiles que solo aparecen por las noches, ya que al igual que a los mobs anteriores que hemos visto antes, la luz del sol les afecta. El color de estos mini-golems cambiará de celeste a rojo en cuanto os vean y pasen al modo agresivo. Tienen dos clases de ataque, cuerpo a cuerpo cuando estén próximos a vosotros, o bien lanzando bloques del escenario desde la distancia. Y es que estos mini-golems pueden coger con total facilidad cualquier clase de bloque, incluyendo a la obsidiana. Los mini-golems, al ir lanzando bloques, pueden golpear sin querer a otros mobs. ¿Lo veis? Justo como acaba de pasar ahora. Y entonces, pues la criatura que ha sido golpeada, que ha sufrido el blocazo o el cubazo, como lo queráis llamar, si es neutral u hostil, arremeterá también contra el mini-golem. Esta criatura, por lo tanto, puede resultar bastante molesta, ya que además de destruir el escenario y vuestras preciadas construcciones, no os dejará recompensa alguna cuando la matéis. O al menos en esta versión del mod, ya que como el minigolem es una de las novedades más recientes, puede que esto cambie en sucesivas versiones, quién sabe. Bien, si el minigolem os ha resultado interesante, os tengo que decir que no es más que un pequeño aperitivo de lo que se encuentra tras aquella pared de diamante. Allí veremos a los grandes golems, nada que ver con estos pequeñajos. Bien, a partir de aquí no hace falta seguir en la oscuridad, ya que estos golems no mueren por efecto del sol, así que voy a hacer que sea de día. Perfecto, ahora ya sí, vamos a ver a los grandes golems. Como veis, parece que los cubos del suelo hayan cobrado vida propia y estén todos levitando. Pero tranquilos, que no se trata de un poltergeist ni de fenómenos paranormales. Lo único que sucede es que los grandes golems están intentando atraer los cubos hacia ellos para poder absorberlos y así formar su cuerpo. Aquí en el recinto de cristal podéis ver al gran golem. Supongo que os preguntaréis, ¿pero esta mierdecilla son grandes golems? Pues así es, y precisamente por eso he puesto estas paredes de cristal, para que los golems no puedan absorber los bloques y así formar su cuerpo y hacerse grandes. De esta forma podréis ver al detalle su estructura básica. La estructura se compone de la cabeza, este cubo que gira, que es el corazón o núcleo que tendremos que atacar para matarlos, y un cubo de material valioso que será la recompensa que nos dejará al morir. El material de este cubo puede diferir de un golem a otro, y de hecho, si nos fijamos en el cubo de este otro golem, vemos que es de esmeralda, aunque también puede ser de diamante o de oro. He puesto por aquí, como os habréis fijado, bloques de lana y también de hielo, para que veáis que el golem no solo absorbe bloques de hierba, sino cualquier clase de bloque que esté en su área de acción para poder formar su cuerpo. Los golems como este, cuando están en modo pasivo sin atacar, tienen una especie de aura o reflejo azul. Una vez el golem os vea y se ponga en modo agresivo, su aura cambiará a color amarillo. El color del aura también es indicativo de su estado de salud. Cuando sufra bastante daño se pondrá de color naranja y finalmente de color rojo. En este caso, mejor que os apartéis, porque el golem de un momento a otro explotará. Bien, ya está bien de hablar, vamos a ver a este golem en acción. Para ello voy a abrir ya, con esta palanca, la jaula de cristal. Pero tampoco nos tenemos que dejar llevar por la emoción. Antes que nada, y sobre todo si jugamos en nivel de dificultad difícil, es recomendable ponernos un set de protección de diamante e incluso tomarnos una poción de regeneración.
por lo que pueda pasar más que nada. Bien, como veis, ahora ya sí, sin obstáculos de por medio, el golem ha podido formar ya su cuerpo con los bloques del entorno. Además, al ir absorbiendo todos estos bloques, va dejando huecos vacíos por todo el escenario, así que vamos a atacarlo ya. Cuando le golpeéis y según el nivel de dificultad, tendréis más o menos posibilidades de destruir alguno de sus bloques. En este caso, el golem intentará recomponer su cuerpo absorbiendo nuevos bloques del escenario, con lo que recuperará un poco de salud. En algunas ocasiones el golem abrirá su pecho dejando descubierto su corazón, y este es su punto débil, así que si le queréis hacer realmente daño, debéis golpearlo aquí. Si queréis sobrevivir, procurad que no os pisen ni que no os toque, ya que os quitará bastante vida, ni tampoco, evidentemente, que caiga un bloque sobre vuestra cabeza. ¿Veis lo que os decía? A base de golpearlo, su aura ha pasado de amarillo a color naranja, lo que quiere decir que ya está bastante mal herido. Tenéis que tener en cuenta que cuanto más difícil tengáis configurado el nivel de dificultad, más complicado será matar a este golem, ya que en el nivel difícil recupera más vida por cada bloque que absorba y además es más fuerte. ¿Veis? Ahora que su aura se ha vuelto color rojizo, es hora de apartarnos de él, porque va a explotar de un momento a otro, y su onda expansiva nos va a afectar. La recompensa por vencer al golem es, como ya os he dicho antes, su bloque de material valioso. Ya lo podéis ver aquí, un bloque de esmeralda nos espera, lo que no está nada mal. Ya veis como después de una lucha con un golem, el escenario queda un desastre, lleno de huecos por todos lados, lo que puede ser un problema si tenéis construcciones que no os interesa que se deterioren. Suficiente amenaza suponen ya los creepers, como para que se añadan a la fiesta aún más mobs. Así que si no queréis que los golems puedan destruir bloques, lo único que tenéis que hacer es ir a opciones, donde encontraréis un nuevo botón que se llama Global Mod Options, le dais al botón de Mob Critters, vamos a Mobs y a Monster General Settings, y ponéis en falso la opción de Golem Destroy Blocks. Si lo de los golems con los bloques os ha parecido curioso, aún nos queda por ver otra criatura a la que también le gusta mucho interactuar con los bloques. Son los ogros. Vamos a verlos. Vamos a ver, pues, qué nos aguarda tras este portal. ¿Qué será? No os mováis y lo descubriremos juntos. Bien, lo primero de todo, podéis apreciar un escenario bastante curioso, y es que estamos en Villa Ogro. Por lo visto, el creador del mod tiene previsto crear una dimensión de los ogros en futuras versiones, al igual que ha hecho ya con los dragones heráldicos. De momento esta dimensión no está creada, pero ya están implementados todos los bloques que conformarán esta nueva dimensión. Son accesibles desde el inventario en el modo creativo. Así que yo con estos bloques me he permitido la licencia de improvisar este pequeño escenario, para así hacernos una pequeña idea de cómo podría ser esta nueva dimensión. Como veis, estos son los árboles con sus nuevos troncos y hojas otoñales. Con estos troncos podréis craftear esta madera refinada de color rosa, que no está nada mal. Podéis ver también los nuevos bloques de piedra y los nuevos bloques de suelo, con hierba y sin ella. Así como también las hierbas luminosas que crecen por el suelo y que, al igual que en la dimensión de los dragones heráldicos, pues quedan muy bien por la noche. Bueno, pues esperemos que para futuras versiones esté ya totalmente implementada y accesible la nueva dimensión de los ogros, y así podremos comprobar si se aleja mucho o no de esta reconstrucción que he hecho en este vídeo. Anda, y mirad qué cosa más curiosa hay en este zoo. Un poblado de ogros. Vamos a hacer una visita a ver qué hay, y a ver si con un poco de suerte podemos conocer a sus habitantes. ¡Bingo! Esta casa parece tener dueño. En la casa, según el cartel, del ogro común. ¿Se puede? ¡Caray! Pues sí, qué pedazo de ogro habita esta casa.
Hay 3 tipos de ogros y este es el que os encontraréis más frecuentemente. Además, como podéis deducir de la decoración de la casa, cuando lo matéis conseguiréis bloques de obsidiana. Estos ogros son mobs agresivos con muchísima fuerza. Destrozarán todos los bloques del escenario que se encuentren a su paso, excepto obsidiana y los ores. Así que tened mucho cuidado. Bueno, adiós señor ogro, espero no haberle molestado. Vamos a ver ahora al ogro de fuego. Miradlo, visto así, ocupando toda la casa, impresiona lo suyo. Hola señor ogro, aquí lo podéis ver con sus cuernos y su coleta. Y como podéis apreciar por la decoración de la casa, ya os podéis imaginar que este ogro al morir os dará el ítem de fuego. Este ogro se encuentra en el Nether y también en el mundo normal de Minecraft, aunque de forma menos frecuente que el ogro común. Ah, mirad, ahora que se ha dado la espalda podéis ver bien su coleta. Este ogro además es resistente al fuego y tiene la facultad de poder prender fuego a lo que ataque. Bueno, esto es todo por aquí, vamos a ver qué más hay. Mirad que bien, aquí está el tercer tipo de ogro, el ogro de cueva. Vamos a hacerle también una visita. Aquí los tenéis y como veis los ogros, no os lo había dicho, pueden ser de 1 o de 2 cabezas. Este ogro se genera en las cuevas en alturas inferiores a 50 cubos. Y precisamente por eso estos están aquí abajo, se han hecho una cuevecita para estar bien a gusto. El ogro de cueva es el más fuerte de todos, y la recompensa que obtendréis al matarlo también es la mejor. Y es que este ogro al morir os dejará diamantes. Bien, básicamente esto es todo lo que tenéis que saber de los ogros de cueva. Vamos a continuar. Ah, mirad, está en la casa de un ogro común de 2 cabezas, que aún no los habéis visto. Como ya os he dicho, cada tipo de ogro puede tener 1 o 2 cabezas, aunque esto no quiere decir que tenga 2 veces más inteligencia, no os creáis. De hecho, los ogros son muy brutos, y cuando os ataquen se lo cargarán todo a su paso. Así que tened cuidado a enfrentaros a un ogro en una zona construida. Mejor huid allí donde no tengáis nada que perder, porque en cuanto os vea empezará su ataque. Y como si se tratara de una apisonadora, intentará llegar por todos los medios hasta vosotros. Ahora lo veréis, que esto, sin una demostración, no vale nada. ¡Hala! Por lo visto no le tenía mucho aprecio a su casa. ¡Ya lo veis! ¡Qué cosa más dantesca! Se lo cargará literalmente todo con tal de darnos alcance. Si no queréis que los ogros os puedan destrozar el escenario, la solución se encuentra en las opciones. Vais a Global Mod Options, Mod Critters, Mobs, General Monster Settings, y como veis aquí podéis controlar la fuerza del ogro común, del ogro de cueva y del ogro de fuego. Así que si por ejemplo al ogro común le bajáis la fuerza al mínimo, ya no podrá destruir ningún bloque. ¿Veis? Sigue dando golpes, pero sus golpes ya no tienen efectividad alguna. ¿Qué? Ahora ya no eres tan chulo, ¿eh? Otra cosa que tenéis que saber es que los ogros pueden ver a través del cristal, así que no os vayáis a creer que si estáis en vuestra casita con ventanas de cristal, estéis seguros de los ogros, porque os podrán ver y atacar. Por contra, para quien guste de las emociones fuertes, también podéis aumentar la capacidad destructiva del ogro. Así que si le aumentáis la fuerza al máximo, cada puñetazo suyo tendrá el mismo efecto que si estallasen un montón de TNTs a la vez. Ahora lo veréis. ¡Que empiece la fiesta! Ya veis, para demoler una ciudad esta es la forma perfecta, o por lo menos la más divertida.
Y es que este golem no deja títere con cabeza. A ver quién es el guapo que se enfrenta ahora a él. Y mira qué boquete ha hecho un solo ogro. No me quiero ni imaginar la escena si llego a poner 4 o 5 de ellos. Bueno, después de ver estos destrozos, creo que lo mejor será que me vaya antes que alguien del zoo me pida explicaciones. Adiós, señor ogro, no he visto nada. Un placer. Bueno, y ya estamos acabando. Solo me queda comentar un par de curiosidades más, concretamente los pergaminos y otros objetos bastante curiosos, antes de dar por acabada esta visita al zoo. Así que veamos ya qué nos espera en esta última zona. Vamos a empezar explicando los pergaminos. Hay 3 tipos de pergaminos y este primero es el pergamino de venta. Se craftea, ya lo veis, con una hoja y una pluma, y os servirá en las partidas multijugador para poder vender vuestros animales domesticados a otros jugadores. Simplemente haciendo clic derecho con el pergamino sobre un animal domesticado, este podrá ser transferido a otro jugador, y más concretamente será transferido al primer jugador que lo renombre. Otro pergamino es el de liberación, que se craftea igual que el de venta, pero añadiéndole redstone. Curiosamente, los objetos para poder craftear los pergaminos no tienen una posición fija, los podréis colocar donde queráis, así que aunque yo haya colocado el papel y la pluma en esta posición, esto no quiere decir que el crafteo no funcione si los colocáis de manera distinta, así que ya lo estáis viendo, siempre que tengáis papel y pluma podréis craftear un pergamino, siendo irrelevante la posición que ocupen en la cuadrícula. El pergamino de liberación es el único pergamino que puede usarse en vuestras partidas de un solo jugador y es muy fácil de utilizar. Simplemente hacéis clic derecho sobre el animal que tengáis domesticado y este automáticamente pasa a ser de nuevo libre y recuperaréis además los objetos que el animal tenía, como la silla de montar, cofre, etc. Y hay un tercer pergamino, el pergamino para reiniciar el propietario, sin crafteo conocido, accesible desde el creativo, que solo pueden usar los administradores de un servidor para liberar y dejar sin dueño a los animales que hayan sido amaestrados por cualquier usuario. Hay también 2 ítems más muy curiosos y muy útiles, que son el martillo constructor y la vara de teletransporte. De estos objetos no hay mucha documentación y solo son accesibles desde el modo creativo, ya que no hay ninguna receta para poder craftearlos. Este es el martillo constructor, muy útil ya que os permitirá colocar bloques donde queráis, cualquiera que sea la distancia que le señaléis. Ya sabéis que tanto en supervivencia como en creativo únicamente es posible colocar bloques hasta donde el cursor sea capaz de resaltar el bloque. Pero más allá, cuando ya no aparece la marca negra en el cubo, ya no puedo, ¿veis? Hasta aquí sí, pero más allá no. Pues bien, esta limitación la podremos superar gracias a este martillo, con el que podremos colocar bloques tan lejos como alcance nuestra visión. ¿Veis qué alcance que tiene? El martillo usará el primer bloque de construcción que encuentre en el inventario de acceso rápido y lo colocará allí donde estemos mirando, ya sea una superficie horizontal o vertical. También se puede usar para golpear a los enemigos, aunque no es que tenga mucha efectividad que digamos, así que no os lo recomiendo. Y otra sorpresa que esconde este mod es la vara de teletransporte. Este objeto, al igual que el martillo, es muy útil y nos permitirá teletransportarnos a cualquier lugar donde alcance nuestra vista, simplemente con un clic derecho del ratón. ¿Veis? Si hago clic aquí, ¡magia! Me teletransporta. Con esto podremos hacer grandes distancias en muy poco tiempo. Bueno, pero ya está bien de experimentar. Curiosamente ya hemos llegado al punto de partida, donde empezamos el vídeo al principio del zoo. Así que ya no queda nada más para explicar.
Si queréis revisar algunos conceptos o empaparos un poquito más, hay toda una Wikipedia sobre este mod muy completa. Os pondré en la descripción del vídeo el enlace a la Wikipedia, con toda la información disponible. Solo una pequeña cosa más antes de dar por finalizado este vídeo, y es explicaros, para los que os interese, el proceso de instalación de este mod. Pues si queréis tener todas estas criaturas en vuestra partida de Minecraft. Así que ¡vamos allá! Bienvenidos al tutorial de instalación del Mod Creators. Para instalar el Mod Creators tenemos que ir a la página web del mod en cuestión. Es esta que podéis ver aquí. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a dicha página. Bien, ahora lo único que tenéis que hacer es bajar hasta encontrar los enlaces de descarga del mod, que como podéis ver están aquí. Todo esto es lo que tendréis que descargar. Antes que nada tenéis que saber qué versión de Minecraft tenéis. Esto lo podéis ver en la pantalla de título de Minecraft. Como la versión más actual que hay en el momento de hacer este vídeo es la 1.5.2, esta es la versión que tengo yo instalada, ya que normalmente el Minecraft se actualiza automáticamente. Así que teniendo en cuenta esto, nos tenemos que descargar los mods que sean específicos para funcionar en la 1.5.2 de Minecraft. Porque si no, ya sabéis, si tenéis una versión de Minecraft, supongamos la 1.5, e instaláis un mod que sea para la versión 1.4 de Minecraft o para la 1.6 o otra distinta, el Minecraft simplemente os crashearía. Así que tened siempre en cuenta la versión de Minecraft que tenéis a la hora de descargar los mods. Dicho esto, lo primero que nos tenemos que descargar es el mod propiamente dicho, el Mod Creators Mod, que como veis entre paréntesis nos indica para qué versión de Minecraft sirve. Para la 1.5.2, que es la que tenemos instalada, así que ningún problema. Hacemos clic en el enlace, lo que nos llevará a esta otra página. Clicamos aquí al lado de Download, donde el cursor se convierte en mano. Le damos al botón de Download, elegimos una carpeta cualquiera para descargarlo y guardamos. A continuación nos tenemos que descargar también el Forge, el Guía API y el Custom Mob Spawner. Así que empezaremos con el Forge, le damos al enlace, esperamos como siempre los 5 segundos de publicidad y le damos al botón de saltar publicidad. Y ya procedemos a guardar el archivo en una carpeta cualquiera. Y más o menos lo mismo es lo que tendréis que hacer con el Guía API y con el Custom Mob Spawner. Y esto es todo lo que os tendréis que descargar. Una vez descargados todos los archivos, vamos a seguir las instrucciones de instalación del mod, que están aquí más abajo, donde pone How to Install Mod Creators. Si seguimos todas estas instrucciones al pie de la letra, no tendremos ningún problema. Ahora os lo voy a enseñar. Todo esto lo digo porque puede que más adelante cambie el proceso de instalación del mod y ya no se corresponda con lo que explique en este vídeo. Así que, en el caso de que esto suceda, ya sabéis que aquí están las instrucciones de instalación a vuestra disposición para poder instalar el mod. Bien, siguiendo con el proceso de instalación, lo primero que tenemos que hacer una vez descargados todos los archivos es descomprimir el Minecraft Forge. Así que vamos a extraer los archivos del Forge con nuestro descompresor habitual en una carpeta cualquiera, es lo de siempre. Y bien, ya tenemos aquí en esta carpeta todos los archivos de que se compone el Forge descomprimidos. Vamos a hacer esta ventana un poco más pequeña para tener más espacio. Y ahora abriremos otra ventana de explorador de Windows, ¿veis? Para acceder a la carpeta de instalación de Minecraft, que como ya sabéis, se accede a ella escribiendo la dirección que veis aquí, tanto por ciento ppdata, tanto por ciento /.minecraft. Ahora accedemos a la carpeta bin y tenéis que abrir con vuestro descompresor habitual este archivo de aquí, el minecraft.jar. Así que haced clic derecho sobre él y seleccionad en el menú Abrir con y vuestro descompresor habitual. En mi caso el WinRAR, pero puede ser el WinZip, el 7zip, etcétera, etcétera. Ahora aquí, dentro de la ventana del descompresor, podemos ver todos los archivos de que se compone el Minecraft.jar. Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta carpeta de aquí, la carpeta metainf,
ya que el Forge ya lleva su propio metainf, así que eliminamos este para no tener problemas. Una vez lo hemos eliminado, lo único que tenemos que hacer es arrastrar todos los archivos que hemos descomprimido del Forge dentro del Minecraft.jar. Así que los seleccionamos todos y los arrastramos hasta la ventana del descompresor donde tenemos abierto nuestro Minecraft.jar y le damos a aceptar. Y con esto ya hemos cumplido el primer requisito del proceso de instalación, que es tener instalado el Forge. Una vez instalado el Forge, lo siguiente que tenéis que hacer es ejecutar vuestro Minecraft para que se creen las carpetas de mods en la carpeta de instalación de Minecraft. Así que ejecutamos el Minecraft. Y como veis, ahora al ejecutarlo nos aparece esta ventana donde se nos indica que Forge se está descargando algunos archivos. Puede suceder en la primera ejecución que os aparezca una ventana de error como esta. En este caso no os preocupéis, simplemente cerrad y volved a ejecutar el Minecraft y veréis como todo prosigue con normalidad. Como veis, ahora en la ventana de título de Minecraft aparece un botón de mods, por lo que podemos deducir que hemos instalado bien el Forge. Así que podemos cerrar el Minecraft y ahora veréis como en la carpeta de instalación de vuestro Minecraft, la tanto por ciento ppdata, tanto por ciento.minecraft, aparecen dos nuevas carpetas, que son la carpeta de mods y la carpeta core mods. Bien, pues dentro de core mods tenéis que meter el archivo guiapi.jar que hemos descargado antes. Así que copiamos y lo pegamos aquí dentro en core mods. Mientras que dentro de la carpeta mods tenéis que meter el archivo custom mob spawner y el Zark Mockrooters. Así que los copiamos tal cual están sin descomprimir y los pegamos aquí en mods. Y ya está, de esta manera ya tendréis el Mockrooters perfectamente instalado en vuestro Minecraft, así de fácil. Así que ahora solo os queda ejecutar el Minecraft y comprobar cómo todos los animalillos invaden vuestros mundos. Como veis, si vamos a mods, aquí ya nos aparece el Mockrooters en la lista de mods instalados. Y si creamos un mundo creativo, veréis cómo aparecen todos los nuevos ítems que añade el Mockrooters en el inventario. ¿Veis lo que os decía? Aquí está la pestaña del Mockrooters con todos los ítems nuevos. Y aquí están todos los huevos de las nuevas criaturas. Recordad además que este mod añade un nuevo botón en las opciones, que es el Global Mod Options, que ya os he enseñado antes en la parte de los golems y los ogros, donde podréis controlar toda una serie de características del mod, como por ejemplo activar o desactivar la información relativa a la salud o al nombre de vuestros animales domésticos, o que por ejemplo los gatitos puedan expresar o no con sus bocadillos sus emociones en cada momento, y demás opciones varias. Así como también podréis ajustar la frecuencia de aparición de cada criatura, si queréis que aparezca más o que aparezca menos, y en qué biomas específicos. Así que se tratan de unas opciones muy completas con las que a golpe de ratón podréis ajustar prácticamente cualquier aspecto del mod. Así que no está de más que les echéis también un ojo. Y con esto ya, vestido de Heidi y haciendo de pastor de las cabras, me despido ya de todos vosotros. Sí, es algo que sin el Mockrooters nunca hubiese podido hacer. Así que hay que aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece este mod. Como siempre, un abrazo para todos y espero que hasta pronto. Espero que este vídeo os sirva de ayuda para entender un poquito más este mod. ¡Me voy ya, que tengo que llevar a pastar a todas estas cabras! ¡Adiós, youtuberos! ¡Hasta otra!